Buenas a todos, yo soy Harren, esto es Harren Roll y hoy contamos con Álvaro Loman, o como bien le Buenas, ¿cómo gusta estamos? decir a él, o compran mi libro o te mato. Esa estrategia Exactamente, o sea, comercial está funcionando bien, hay ya búsquedas del FBI, ¿cómo va la cosa? bueno, creo que el FBI en el momento en que han visto mi historial de búsquedas para documentar cosas de esos El terroristas, fin del creo que mundo. ya está. O sea, ya da igual lo que diga, ya estoy perdido. Un día despertaré en Guantánamo y diré, mucho he durado. Pero por lo demás, me gusta pensar que este marketing super mega ultra agresivo, terrible, funciona, pero he preferido no preguntar cifras para vivir en mi burbuja y ya estaría. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que la gente que no lo va a comprar no lo va a comprar igual, ¿no? Sin embargo, a lo mejor hay gente que no lo iba a comprar y de repente ve temer por su vida o le hace gracia pensando que es una broma y, y se Sí, bueno, enganchan hay, y hay por quien lo hay quien menos piensa que es una broma, sí. y se enganchan y por lo menos van a echar un ojo a lo que se vende, ¿no? O sea que al final yo creo que todas las estrategias que den visibilidad, ¿no? Al final son buenas y, y bueno, pues si es con humor en general, bastante mejor. Soy, Eh, soy muy fan de Mitos y Memes, que es un podcast que habla sobre estrategias de cómo funcionan las empresas y tal. Es como muy de nicho, pero es la leche ese podcast. Y hablan de que ya la era del conocimiento no existe. O sea, el momento este de da igual que hablen bien o mal de ti, lo importante es que hablen y que pongan bien tu nombre, ¿no? Eso es un poco la premisa básica de lo que era el marketing hace sí, muy poco. Y ahora lo que ellos postulan que estamos que hemos pasado de una era, como la era de Acuario, estas mierdas, y estamos en la era del reconocimiento, que básicamente no tiene tanto que ver el tema de saber o no saber, porque al final no somos tantos en el rol. Es más o menos fácil que te suenen los nombres y tal y cual. Todos estamos más o menos al día de las cosas que están justo en preventa en este momento. Hay un montón de canales que hacen como resúmenes de todas estas cosas y tal. No es difícil saber que mi libro está ahí. La cosa es reconocerte en la obra, reconocerte en la persona. Entonces, para mí es importante eso, que cuando tú lo conozcas lo asocias a una sensación. Entonces, esto de matar a gente pues, fue la manera de yo afrontar la preventa del Juego del Océano, que pero es es un que juegazo brutal. yo te imagino perfectamente en Colombia vendiendo cómic y diciéndole a la gente grapa o plomo. Sin ningún tipo de, sin ningún tipo de Pero tal dudas. cual. Tal No, lo cual. que... De hecho, es un buen nombre para podcast ese, ¿eh? Grapa, Sí, grapa sí. o plomo. Sí, pero que quiero decir que luego, por ejemplo, ahora con Crónicas de Skullkill no estoy siguiendo esta premisa porque es otra sensación la que quiero conseguir, no sé qué y tal. Y hay mucha gente que me lo pide y dice, pero no me vas a, no Claro, me vas a amenazar de muerte, entonces ¿por qué voy a comprar tu libro? claro, Sí, yo sí en el voy a seguir anterior vivo, ¿sabes? te vi más a saco. Aquí también creo que influye mucho el tema de preventa, eh, también en los crowdfunding y tal, que al final son distintos, ¿no? Y, y que yo creo que al final, pues eso, ¿no? El otro lo ves, o sea, esto es como una continuación. Yo creo que todo el que le gustase el primero lo va a seguir. Que ahora te preguntaré cómo de continuidad, cuánta continuidad tiene. Pero también creo que el tema de lo del Wallbreaker, o sea, al final hay gente que era muy fan de esos terroristas. Y Mm. que, claro, Edge lo dejó un poco ahí, dejado de la mano de Dios. O sea, tampoco Sí, tiene la culpa, en sí, sí. este caso Siendo concreto, humildes diremos que lo dejó un poquito de lado, pero realmente lo mató, lo dejó ahí en una esquina, en una cuneta y le echó sal y, yo creo que salió y a la poco vez más. que el Blue, ¿cómo se llamaba? El de, que también es de superhéroes, Blue City, Fuck. Mutant City Blues, es que justo lo tengo, que tengo creo aquí que en mi también, de estantería de... hecho, No, eso Terrorista fue el primero de todos, pero con diferencia. Lo sacaron muy pegado a cuando salió en inglés y después de eso salió Rastro de Chulu, que Rastro de Chulu sí que sí, yo lo tengo dentro de ahí, yo los me cogí estándares de Edge, el primero. Mm, pues exactamente, sí que la siguieron bastante. De hecho, hace relativamente poco sí, sí. salió
poco antes de que lo sacara ya Shadowlands, ellos sacaron, creo que fue el Chulo Apocalipsis o algo así, no sé. No sacaban la línea completa, pero sí tenían una continuidad. En cambio, esos terroristas salió, un libro salió en un año, no me acuerdo qué fue año, en 2009 o cuando fuera. Claro, y luego ya, Toda la verdad sobre el esoterror la sacaron el año siguiente y chimpón, ese quedó todo. y ya está. Pero bueno, que venía siendo una tónica también muchas veces de ellos. Sí, yo de todas maneras también conocía bastante bien porque como ellos Sí, me publicaban a mí el fin del mundo y tal, sí que más o menos tenía un poco de contacto y siempre ellos decían lo mismo. Eh, tenían, en aquel entonces, que ha crecido mucho más desde Sí, sí, entonces, claro. en aquel entonces tenían una referencia al día. O sea, sacaban 365 referencias en un año, como mínimo, como mínimo. Eso era como el objetivo, más o menos. Claro, de esas referencias a lo mejor era el ECG de Juego de Tronos, Sí, sí. se llevaba 6. ¿No? Quiero decir, no sé si eso lo sacaban ellos, pero bueno, me da igual, que en cualquier caso había muchas referencias que eran cojo, lo reempaqueto y tiro, ¿sabes? Sí, de Star Pero Wars, es sí. verdad que tenían claro, cuando tú de repente estás tan bien posicionado en el mercado y ves que una cosa de estas vender con un trabajo editorial el mismo que sale un libro de rol, pues al final son matemáticas puras. Y José Manuel Rey es muy, muy, muy rolero y es como muy apasionado del rol y al final eran proyectos personales suyos. Él quería sacarlo. Claro. Él quería, esos terroristas le flipaba, esos terroristas lo sacó. Pero claro, de repente luego era como, mira, los básicos venden X y los suplementos venden X entre 3, ¿no? Pues al final, pues por eso. ¿Qué pasó con eso? Pues que el mercado se fue no acostumbrando, sino decepcionando. O sea, fue justo al revés. Porque de Sí, sí. repente llegó un momento en el que llega Amazon, llega todas esas cosas que yo digo, hago un clic y por 10 euros más ya lo tengo en inglés. Y tampoco es tan difícil leer en inglés a día de hoy con el Google Translate y con tal, un montón de cosas que te ayudan. Entonces de repente dijeron, ¿y yo para qué cojones pago a esta gente, no? Y yo creo que, que Shadowlands supo ver esa decepción y dijo, tenemos que entrar diciendo, lo sacamos todo. O sea, es que da Sí, yo igual creo que sea que una esa mala es una de las estrategia. señas de identidad de Shadowlands, que es el cuidado al este. Eh, yo solo quiero advertir que creo que Gunshow puede finalizar su andadura. No creo que vaya a finalizar, porque de hecho apuestan por él en muchos juegos y todo eso. Pero yo creo que Fran, su sueño dorado es recuperar, conseguir la llamada de Chulu en propiedad. Este último ha sido una colaboración, pero a él le gustaría, y es verdad que no tiene nada que ver el sistema BRP de la llamada con lo que es Gunso, pero no sé, es que quizá es la nostalgia ahí, ¿eh? Yo Como él decía, ¿no? Que yo no lo tenía el sé, libro y me lo llevaba a todos los sitios, pues es un poco claro. eso, ¿no? Con lo que pasa con Mer, ¿no? Que tenemos casi, bueno, mucha gente tiene una idealización de Mer, Sí. que lo mismo si lo coges ahora, es un poco duro. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, ha cambiado mucho el mercado, ¿no? Por ejemplo, cuando No Solo Roll empezó a apostar por sacar juegos propios con licencias fuertes, con Hora de Aventuras, Ricky Morty y ese tipo de cosas, de repente fue como, ostras, ¿cómo es que nadie ha hecho esto? Y de repente pararon. ¿Y por qué pararon? Claro, yo cuando ya estoy dentro del mundo del rol te enteras de cosas, ¿no? Y básicamente fue porque alguien en Estados Unidos dijo, espérate, pero a esta gente le podemos sacar mucha pasta. Y es como, ¿tú sabes cuánto se factura en el rol? O sea, ¿cómo vas a sacar mucha pasta? Y de repente pusieron precios base, en plan de, no sé si esto es cierto porque yo nunca he estado en esta reunión, ¿vale? Pero me dijeron que para entrar en unas licencias de estas fuertes, de series y tal y cual, Sí, solo para poder entrar en la mesa y hacer la propuesta, tenías que pagar 50.000 pavos. Y es como, perdona, o claro, sea, el problema nunca verdaderamente, jamás voy a recuperar esos 50.000 pavos, ¿sabes? Es que, claro, además la historia es que ahora mismo Shadowland está empezando a tener una implantación en Estados Unidos que le va a mm, permitir hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Invertir porque sabe que va a tener un retorno fuerte porque allí la gente pone pasta. Entonces, cambia.
cambia el modelo de No, y negocio. Pero los crowdfunding en inglés y español, una claro, los tirada en crowdfunding España en inglés y solo, español son una cosa muy, 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 muy diferente. No solamente por la tirada, sino por el producto en sí. O sea, cuando salió The Weird, que no me acuerdo qué editorial lo sacaba en español, pero cuando sacó The Weird en español, fue un mazazo porque de repente nadie no consiguió el objetivo y era una pena porque era un producto brutal, era buenísimo ese juego y no salió. Y no salió simplemente porque el producto era muy caro. Entonces de repente todas las editoriales dijeron, esto valía ciento, no puedo sacar un producto de este precio. De repente Shadowlands ha demostrado que esto no es así. ¿Por qué? Porque claro, de pero repente está cogiendo en español e inglés. claro, Es eso es. otra. Entonces de repente cambia todo. ¿Cuál es el En problema? Terraforming Mars la historia es esa. Claro. ¿Quién te coge un paquete de 1.000 pavos? Pues a lo mejor en España es muy raro, pero en Estados Unidos o en Mm. Inglaterra o Sí, el mundo anglosajón anglosajones en general. Mm. sí que pueden permitirse eso porque sus sueldos son distintos. Entonces, bueno, distintos mejores, quiero decir. Entonces, cambia realmente eso. Entonces, sí es verdad que va a seguir teniendo un público español grande, que además yo creo que va. Cuando tú ves que un crowdfunding se va muy arriba, también te anima, ¿no? Porque dices, pues esto tiene que Mm. molar, esto tiene que ser bueno. Y te Ay, anima darle también al a. F5 ahí, ver ahí los stretch A goals. mí A me mí, yo, gusta, yo, yo soy a muy mí fan me, de esta mierda. a mí me gusta, da igual lo que salga, ya te digo, yo Mm. sacaré ahora lo de montar la partida y que la gente le dé dinero para preparar mejor micro, mejores ilustraciones y tal, y la gente empieza a poner pasta y yo estoy también ahí actualizando a ver cómo de locura se vuelve eso, ¿sabes? O cuando salió el Sí. de Rea, lo mismo, de hecho participé, a pesar de que no lo voy a jugar jamás, porque no es mi tipo de, de juego, pero sí Ya, luego participé está eso. por Sí, el eso apoyo, está eso, porque el creo que es apoyar, importante que crear salgan. comunidad. Ujú. Creo que es importante que salgan determinados proyectos porque, joder, porque da visibilidad al rol, en España al menos. Ya te digo que el tema de Estados Unidos es otro mundo, pero bueno, allí es así. Una cosilla, a ver, ¿cómo empezaste? Que siempre se lo pregunta a todo el mundo, ¿cómo empezaste a jugar al rol? ¿Con qué juego? Con Fan Hunter, esto lo he dicho 40.000 millones de veces. Fan Hunter Sí, fue ya te mi había primer oído que te había hecho juego. ilusión poder hacer alguna aventura Buah, es posterior. que, es que eso a mí, para mí eso ha sido flipante. O sea, el momento este de Generación X, yo con Cés Piñol y Chema Pamundi, y era como, está también Zong PJ, estaba también, pero era como, si es que me da igual. Quiere decir, Zong es un gran autor, pero era como, da igual, o sea, aquí está mi niño pequeño que está aquí flipando con estos dos. De hecho, yo no sabía que era Chema Pamundi, para mí Chema Pamundi era como una especie de alter ego raro de Cels Piñol y lo hacía todo él, lo cual es mentira, o sea, desconocimiento puro de cómo funcionan los juegos de rol de cuando era pequeño. Claro, Mi primer PJ se llamaba Vómito de leche, tenía una polla en la frente, era totalmente horrible, teníamos 13 años y era como, polla, pues ya estaría, ¿sabes? Claro, el mío era un superhéroe Todo que se llamaba horrible. Supermarket, tío. O sea, quiero decir, no había ningún tipo de. Y me acuerdo lo del Es Tintín genial. Macute con la mezcla de gusano y francés. Sí, O lo del sable que del luego luz, es una, del es una referencia a Trucutrubielax. los Tonton Macuts, o sea, ¿qué quiere decir? Que luego hay referencias Sí, como muy, claro. muy gores, porque un Tonton Macut empiezas a informarte de qué es eso y es como, hostia puta, esto es muy, muy duro, ¿no? Pero luego era como esta cosa súper naif y esta vomitar referencias pop una detrás de otra, o sea, fue una revolución muy, muy loca que yo no era consciente de que era una revolución, porque para mí No, no, estaba un jugando juego su puta más historia. de Era una coña, revolución porque entre yo comillas. venía de jugar a las Magic y de repente me meto en esto. Entonces, claro, todo a mejor, ¿no? Pero realmente lo brutal que tiene Fan Hunter es esa sensación de tú hacer lo tuyo, etcétera, etcétera. Y es una cosa que se me ha quedado, que de una manera totalmente normalizada, para mí, siempre que cojo una ambientación, hago eso, arranco lo que no quiero, meto lo que sea y ya está. De hecho, en Crónicas de Skullkill eh, cuando yo de repente ya estaba el libro saliendo del cual digo, oye, voy a releerme qué dice en el libro de la guía definitiva del terror, voy a leer, a releerme qué dice los 5C asociados. Es como, hostia, es que me lo he inventado todo. O sea, que he cogido los nombres y me he inventado un montón de movida que luego como que se sobrescribe y no hay ningún problema. Pero de primeras es como, eh, what? Yo no era consciente de haberla liado así, ¿sabes? Que yo creo que hay juegos que tienen ese gustillo, ¿no? Veo que escribiste sitcom para Innominis Satanis, más navaritas. ¿Con qué sistema? ¿Con el antiguo o con el último?
con el que salió en esa edición, que lo que es que creo que luego salió una edición nueva más adelante, estoy muy O desconectado. sea, llegó a haber Pero tres. el antiguo no era seguro, el O sea, antiguo no era seguro el que no era. primero, no era el del libro negro con la pata de cabra esa, o bueno, un pie. Nunca se No, eso sabe seguro que no. Eso que... seguro que no. Era uno que salió en francés, Sí, creo que sí, era, sí. ¿no? Y sí, Vamos, porque Control al suprimir que tenía como buenos contactos con Francia, entonces compraba varias licencias, sacó el Paciente 13, si mal no recuerdo, unas cuantas cosas así. Y fue un momento en el que yo dije, joder, quiero, o sea, mi relación con Edge decayó, porque en el momento en el cual Edge se fusionó con Fantasy Flight, de repente mi contacto dentro de Edge, que era JM Rey, como que se diluyó. Y de repente a eso les compró Asmodee y de repente él dejó de ser CEO de sí, Edge y empezó y a ser pasó a ser... CEO de, claro, el country manager para Asmodee dentro de España y era como, no, no, yo te reenvío, claro, pero a mí me reenvía un tío que no me conoce de nada, que además Guillem, que es francés, que... Y era como, pues, y de repente todo medio colapsó. Además, yo en ese momento justo me casé y fue la típica boda, esta locura que era un puto crowdfunding la boda. O sea, eh, 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 murió Terry Pratchett y me puse a hacer un crowdfunding de un libro en homenaje a Terry Pratchett. Entonces, como que me desconecté de todo este mundo. Fue como un montón de piezas que me hicieron desconectarme del mundo editorial rolero. Y entonces dije, no, quiero volver, y como lo hice, pues bueno, creando nuevos lazos con nuevas editoriales, y empecé a eso, pues a hablar con Bastión de Mundos, creo que se llamaba, los que sacaron Cybersalles, que siempre me parecerá un nombre maravilloso, con Carne de Cañón, Carne de cañón. Control al Suprimir, empecé a intentar crear como lazos, HT Publisher, que tienen una aventura mía que llevan 5 años anunciando que la sacan, y no la sacan ningún año. ¿Para Savage o qué? Eh, para Savage World. Sí, para Savage World. De hecho, es literal lo de los 5 años. O sea, tú cuando ves el plan editorial de todos los años Eso vas es a lo ver que que... aparece. Eso es lo que te iba a preguntar luego, pero eso luego si eso entramos porque las colas de impresión... O sea, quiero decir, tú preparas algo y luego ese algo pues se pone a la cola de muchas cosas. En Valhalla, por Sí. ejemplo, Mm, si tú ahora mismo quieres pasar algo, o es una cosa hiperpotentísima, o lo mismo hay 2 años de cola de impresión simplemente. Entonces, bueno, sí. pues hay gente que se puede permitir ir a muchos proyectos grandes a la vez. Shadowlands sí que tiene, pero... O sea, Shadowlands tú ves lo que sale, pero en tu caso ves más. Pero normalmente la gente ve lo que sale, pero no sabe cuántas cosas hay esperando después o que se han quedado Sí, y es en la verdad que, por recámara. ejemplo, eso que me cuentas, sé que yo soy plenamente consciente que hay gente como mosqueada de, joder, ¿dónde está mi libro? Que yo te lo entregué hace 2 años, tío, yo qué sé. Bueno, solo hay que ver que yo tengo muy buen trato con Shadowlands y yo entregué esto en junio del año pasado. O sea, que quiero decir que estas cosas Claro, pasan. claro, pero yo, o sea, me acuerdo por eso, Montejano, por ejemplo, me decía eso, ¿no? Yo, pues, Luna Roja, no me acuerdo si era, creo que Luna Roja, incluso, que llevaba un año y pico o dos ahí de que había salido, que sí, que les había gustado mucho, porque había quedado segundo, cuando ganó Robota Sirio con Lesti y tal, Sí. pero, pero claro, es un proyecto que se queda, ¿no? Aparcado, y yo creo que a todos los Y, que nos gusta y además escribir, porque siempre hay ciertas cosas que se saltan la cola. sí, sí, HT le pasó con, ay, ¿cómo se llama? Savage Pathfinder se saltó toda la cola. Y además no solamente se saltó toda la cola, sino que todos sus suplementos también. O claro, sea, es porque como que hay de repente, hay una sacaron la del persona dentro trono, de HT que lo único que hace es vivir dentro claro. del Savage Pathfinder. Claro, pero sacaron Y, la campaña esta claro, del Matarreyes o el Hacedor de Reyes, o no me acuerdo cómo se no me llama, acuerdo. Mm, Kingsmaker me parece que es, puede ser. y, y es como, hostia, la más emblemática de Pathfinder y tal, y de repente también la meten en el este. Entonces, claro, el tema de Savage World, de poder utilizar 20 millones de licencias, o sea, quiero decir, ahí sí es verdad que hay cosas que tienen prioridad porque además hay cosas que solo por el nombre ya van a vender. Bueno, y por el nombre y por quién trabaja muchas veces. El tema del Terraforming Mars, pues claro, ahí le sumas a todos los fans del juego, ¿no? Pues el hecho de que haya gente detrás, o sea, gente escribiéndolo, pues que ha escrito Drácula Dossier, tal, y cosas que son gente como con mucho tirón, lo que quedó Sí. plenamente demostrado, ¿no?
Entonces, Hay, claro, hay eso. ciertos hitos. Para mí, Shadowland tiene varios hitos. De hecho, cuando fui a Análisis Parálisis a hablar de Shadowlands, como que los enumeramos, ¿no? Y para mí, Vástagos de Subniguridad es un gran hito porque fue un pelotazo de crowdfunding. Pero para mí el mega ultra hito va a ser Terraforming Mars. Porque Terraforming Mars es el típico high concept. O sea, la gente que ha jugado el juego de mesa, hay gente que es lo más brutalmente, obscenamente detrás de Terraforming Mars, van a entrar a saco. De hecho, por lo visto, todos los de Freaks Games entraron. O sea, los primeros, cuando esto de en 10 minutos ha conseguido, es porque todos los de Freaks Games entraron torco y lo compraron sobre la marcha todos, Claro, la opción de 500 pavos. Entonces, quiero decir, hay como una fanbase súper loca. Pero claro, normalmente estos tipos de productos suelen tener como este tufillo raro de ¿a qué me quieres sacar la pasta? O sea, has sacado la IP y me quieres sacar un poco la pasta. Y cuando ves la guía de inicio, no. ves la pedazo de aventura que se ha marcado Gareth, eh, ves que el concepto de juego sale de lo... De repente ves que hay algo ahí. O sea, no es solamente un Shadowlands ha decidido apostar por autores extranjeros que hagan las cosas a otro nivel. O sea, no es que sean es que están 3 niveles por encima del mejor autor español. O sea, y no es una cosa de que vendan más, es una cosa de que tienen un saber hacer que le da el llevar 20 años saltando de proyecto en proyecto. ¿Cuántos autores españoles hay que puedan hacer Que eso? se puedan permitir Creo que sea que, una profesión, claro, que sea su claro, uno, profesión. sí, o sea, Ricard, Claro, no sé, claro. no sé si existe alguien más, bueno, quizá José Lomo o algo así, no lo sé, Sí, sí pero puede. muy, muy, muy Hay poquita algunos gente. contados que han conseguido avanzar un poco en ese sentido, pero es muy difícil. O sea, al final el que, incluso tú que tienes muchísimas cosas, o Montejano que también es un Sanderson de los juegos de rol, que te saca un juego Mm. en 10 días. Sí, eh, Roberto Alhambra, que también hace un montón de cosas súper Al locas y tal, final, pero, pues, pero, pero al final es eso, somos gente que tiene un que trabajo somos normalmente. editores. Claro, Claro, o sea, yo, por ejemplo, todo mi dinero viene del rol, todo. O sea, yo no tengo un trabajo Magel y luego claro, tal. pero, Yo llevo claro, ya pero ahora ya, ahora sí estás en nómina de Shadowlands. O sea, quiero decir, ahora ya estás trabajando para exactamente, ellos. No es. exactamente, pero no es como Ricard Ibáñez, él ha dejado el trabajo y solo escribe rol. O sea, es un concepto de él es diseñador. Yo trabajo para Shadowlands y además soy diseñador, ¿no? Entonces, mi trabajo para Shadowlands no es ese. No es Gareth, no es Robin, no es Kenneth, en el que su día a día es pensar y diseñar. Yo tengo mi momento en el que yo puedo hacer eso, dentro de mis atribuciones dentro de Shadowlands puedo hacer ese tipo de cosas, pero es una parte, ¿no? Y yo creo que creo sinceramente que el único en España que lo hace es Ricard. Bueno, y Zonk, perdón. Zonk también. Pero lo Sí. mismo, Zonk también maqueta, o sea, A mí me Zonk hace sorprendió, otras pero es cosas. verdad que sí, que él sí vive de verdad del rol. Hay gente que está empezando a vivir con el tema de dirigir partidas online, Mm. pero con una precariedad de si pasa algo y no puedo emitir un mes, acabo ya no puedo pagar la hipoteca. O sea, quiero decir que Sí, no hay no, un. pero bueno, Entre pero vivir y vivir bien, sí, en precariedad todo, también no hay en hay. muchos otros sitios. El concepto de yo vivo en mi trabajo, es mi vida, eso es otra, es nuestros padres o nuestros abuelos directamente. Claro, yo Es otro mundo. hablando con Tania Herrero, ella empezó a hacer cosas para la marca del este, ¿no? Pues Corona de Sal, una serie de Ujú. cosas. Y son productos para mí muy buenos. Pero ella decía, claro, que si, o sea, ya no tenía trabajo en ese momento, ¿no? Estaba en paro y era como, si yo quiero vivir de esto, o sea, yo no puedo dedicar 2 meses para recibir 1.000 euros. O sea, quiero decir, porque no, no es viable. O sea, necesito trabajar en Estados Unidos. O sea, necesito que mis Ujú. productos se vendan en Estados Unidos porque son los que me pueden dar. O sea, que el tiempo que yo dedico a hacer todas estas ilustraciones tiene que verse recompensado inmediatamente. O sea, por mucho que me guste, por muy bonito que sea y tal, no puedo ajustarme a unos precios que a mí no me van a permitir vivir, ¿no? En el fondo, que es lo que te digo. Si tienes otro trabajo, es distinto. Pero si no lo tienes, o sea, Ujú. si quieres vivir de eso, pues necesitas establecer pues eso, trabajar directamente para una editorial Claro.
o tener un nivel de producción muy, muy alto y teniendo en cuenta lo que se paga en España por palabra, entre comillas, ¿no? Cada uno luego paga su te das cuenta de que tendrías que estar sacando un básico cada mes casi para, no un básico, pero casi para poder Claro. sobrevivir y que te lo publicasen. El tema es y que te lo Ujú. publicasen, ¿no? Y que empresas, salvo que sea de Sabaswell, te vuelvan loco y consigan mantener ese ritmo, pero la lógica dice que no vas a poder hacer eso. Entonces, claro, eso en inglés pues cambia la cosa. El fin del mundo, ¿lo sacaste en 5 idiomas, 6 idiomas? 6 idiomas. 6 idiomas, pero Español, todos o inglés. Holocausto Zombie, que es el primero, yo creo, ¿no? ¿O no? En español. En inglés han salido los 4. En francés han salido los 3 primeros. Italiano, alemán y polaco, que es el sexto, han salido el primer libro. No, en italiano ha salido el segundo también. Y en alemán ha salido en PDF y no sé en qué momento del año saldrá en papel. Están firmados los 4, pero bueno, estaban firmados los 4 en francés y el tercero salió hace, yo qué sé, 7 Sí, años, algo así, no lo sé. Y no tiene pinta de que vaya a salir el cuarto Never Anymore. ¿pero lo hiciste a través de Edge Eh, o...? eh, es un pelotazo. Es una cosa muy rara, porque lo del fin del mundo, realmente yo tengo claro que todo es gracias a JM Rey. O sea, él tenía contacto con Fantasy Flight y él le vendió la moto. Porque ellos no leyeron o sea, quiero decir, esto es muy loco, Claro, ¿no? ellos Pero ellos no leyeron el no se juego cuando molestan lo en compraron. traducirlo para leerlo, claro. Y no, no siempre tienes a alguien Claro, con entonces varios es como, idiomas trabajando. es que no existe. Es que esa es la movida. Esa es la movida. No existe ese perfil. No hay alguien que sea nativo español que traduzca a inglés. Entonces tuvieron que buscar a una persona exprofeso a hacerlo, que era un tío que tenía una tienda de juegos y que tenía buena relación con Fantasy Flight, que sabían que el tío había hecho una cosilla de traducción y tal y cual, y le dijeron, oye, ¿te anima? Y el tío dijo, venga, va. Pero ellos fueron a ciegas. Y todo fue la confianza que tenían por José. O sea, fin de la historia. Ya está. No había nada más. O sea, yo podría haber hecho el truño más grande del mundo que que mientras él tuviera confianza en el producto, todo hubiera salido. Claro, pero Una vez traducido, vieron esto no es vendible para el público americano y lo cambiaron. Entonces, si tú consigues el juego en inglés, que hay gente que lo ha conseguido, o sea, no es una cosa, una odisea, ves que el juego es diferente. Le cambiaron el sistema, le metieron el sistema de Tim Cox, que era le dijeron, venga, quiero que esto lo claro, pero conviertas para el porque público ya americano. Lo que hizo fue quitar las burradas y cambiar el sistema. claro, porque tu sistema estrés era, ¿no? Del Mm. realismo mínimo o algo así. Como era el tema de las letras No me de... acuerdo, no me acuerdo qué era, no me acuerdo, realismo simplificado. Sí, creo que había ahí como un juego de palabras absurdo. Simplificado, pero era Eh, simplificado mínimamente o una cosa... es que era Pero era especialmente estrés, ¿no? simplificado, no sé, Estrés o algo porque sé así. que era estrés, era sistema de tratamiento realista excesivamente simplificado, excesivamente Excesivamente simplificado. simplificado. Es Ese que era, me acuerdo que cuando excesivamente estuviste simplificado. hablando con Justo, complejo de máster, Ujú. pues te dijo, es que no hay unas siglas, ¿no? que definan también lo que es el producto. A mí me hizo mucha gracia porque luego leyéndote sobre lo nuevo, pues lo Ujú. mismo, ¿no? A ti te gusta mucho, eso lo veo cristalino, el coger cosas sociales reales y trasladarlas a los juegos directamente. No me acuerdo en dónde fue, hace poco, en el que empezaba la entrevista haciendo una partida de, bueno, era, Sí, en aventuras al juego, una aventura sí, de la 20 minutos. con el grupo este de anarquistas naturistas o como se llamen, de Sí. la gente que hacía la ocupación y todo el rollo. Y claro, eso para alguien que viva en Madrid o Barcelona, ¿no? Y conozca un poco casas de ocupas y tal, pues se da cuenta que eso encaja y podría ser perfectamente, por lo menos hasta que entran dentro de la casa, ¿no?
Luego ya, a lo Sí, mejor. los centros sociales autogestionados, yo durante un tiempo fui mucho a la Tabacalera, que es un centro social autogestionado aquí en Madrid, que El que ya, está al lado no, de no sé si ya Cervantes. sigue El que existiendo. está al lado de Cervantes. Está en Embajadores, Al lado de en la Cervantes. Está Plaza la de Embajadores. gasolinera, subes para arriba hacia Lavapiés y estaba ahí, ¿no? Es que no sé dónde está Cervantes, pero sí, o La sea, sí, esquina, la desde esquina ahí, que de es una la verja que se plaza. ven esta. Es que yo estuve estudiando allí y los tenía al lado. Ah, Claro. vaya, pues ahí la Tabacalera lo que hicieron era una cosa muy rara, porque era como una especie de laguna legal muy rara Sí, sí, en sí. la cual Y duró tenían como un muchísimo tiempo. contrato No sé hasta si sigue, pero 2023. Es que hicieron una movida legal, Carmena se la jugó. Carmena se la jugó al siguiente porque les firmó un contrato que era súper raro el contrato, como que no hay ninguna base para que Carmena les hiciera ese contrato. Yo nunca lo llegué a entender, pero básicamente les dio como una especie sí, una de cesión hueco que para que hacía pudieran, que no como una les especie de desahuciaran. cesión Claro. y ya esa sesión terminó. Entonces creo que les dieron la patada de una manera muy sutil, Sí, porque además poquito a poco el le iban como estilo. quitando espacio para hacer una sala de... Bueno, una cosa muy rara. Y es verdad que esta sensación de los centros sociales en los que había como muchas habitaciones, muchas cosas, siempre estaban pasando cosas. Si tú ibas a la tabacalera y bajabas unas escaleras, había habitaciones con ordenadores de estos sin tapa que los tenían como abiertos y solo se veían las luces y se veía y tú pasabas, la puerta estaba rota, entonces tú mirabas así y veías a dos personas que estaban hablando y de repente se quedaban mirando y cuando ya dejaban de estar, pues ya seguían hablando, ¿no? Entonces había esa sensación súper rara y todo el mundo hablando de lo guay que es ser súper ultra mega de izquierdas, ¿no? Entonces se me ocurrió que eso que podría ser un gran concepto para un grupo esoterrorista. Un Claro, grupo me acuerdo esoterrorista que que lo que yo haga sea te eso. escuché decir que, claro, que lo habías visto como un recuadrito pequeño, ¿no? En el que se hablaba de un anarquista y tal, y que tú habías dicho, pues mira, esto le puedo dar, le puedo sacar todo todo el Claro, juguito. en la suma de todos los males, que es la campaña de Madrid, como telón de fondo había como un montón de PNJs y luego había una sección que se llama de Madrid al Cieno, si mal no recuerdo, en el que metía, bueno, pues, terrores nocturnos. En terrores nocturnos te vienen como los grupos esoterroristas o las células esoterroristas con las que te vas a enfrentar dentro de la campaña de Ciclo Rey. Pero dos grupos, porque hay como un montón de gente, pero como grupos esoterroristas chungos y tal, hay dos. Entonces, me parecía que dos era un mal número. Y dije, voy a hacer otro. E hice, pues eso, Impulso Anarquía. Impulsa anarquía. Em, y está, es que me encanta el concepto de este grupo. Es de estas cosas que de repente tienes como una especie de epifanía, lo desarrollé y luego me quedé como, joder, quiero recuperarlo. Claro, porque es Entonces que escribí además, la aventura hasta o de sea, 20 minutos. si partes de que exoterroristas va, de que los monstruos al final acaban formándose por los miedos de la gente y todo el rollo, pues ahí es que yo cuando lo vendías en la aventura, el rollo de nos metemos, nos infiltramos, entre comillas, o nos implantamos en esa comunidad y empezamos pues a la Ujú. señora o a la persona maltratada, de repente vamos todos y le damos una paliza. O sea, el cómo todo eso puede acabar, ¿no? Porque claro, pues alguien de izquierda no diría, vamos a ir a darle una paliza. O si si lo Bueno, dijera, claro, claro, depende de qué izquierda, que hay gente claro, claro. muy chunga, hay gente muy chunga en el mundo y no Entonces, tiene que ver con la ideología política. claro. Pero Entonces la claro, historia está en que pero efectivamente eso es verdad. no es algo que no pueda, o sea, es algo que cualquiera puede pensar, ¿no? O sea, esto no es Mm, descabellado, me y refiero. además, la cosa bonita que tiene ese, bueno, bonita, la cosa interesante de desarrollar que tiene esto es ay, que no me sale la palabra. Cuando alguien con poder hace algo, de alguna manera te autoriza a hacerlo. Es lo que está pasando ahora en Estados Unidos con Trump, ¿no? Trump de repente tiene mucho poder, suelta barrabasadas y es como, bueno, pero es el presidente, o sea, quiero decir. Entonces, hay una cierta Claro, aceptación es una a que legitimación exactamente legitimar, exactamente, esa es la palabra. porque él tiene poder, entonces si él puede hacerlo. O sea, él ya Exactamente. tiene supuestamente tiene por detrás a alguien que controla todo eso.
¿o no? Claro, entonces en Impulso Anarquía los malos, los grupos, tienen nombres que son referencia a cosas chungas del pasado. Hay uno que tiene que ver con Palestina, pero el resto con el pasado de España. Pasaje Begoña, que es como el Stonewall español, y luego está Wilma la niña, que si alguien sabe quién es Billy el niño, Billy el niño como policía en Madrid, que lo busque, Sí, sí, ¿vale? Porque es que se va a torturador. desmayar, Sí, sí. básicamente. Entonces, básicamente la idea era, Wilma la niña tiene este grupo de gente que hace como una especie de apoyo a personas que han sido víctimas de maltrato de género, pero esa es la persona que legitima el resto a decir, chicos, pero chicas, está muy bien que ahora nos venguemos y matemos a esta gente. ¡Ah, qué buena idea! Entonces, como la frase mítica de Billy el niño es la de no parirás nunca, pues era decir, vamos a darle la vuelta a esto. Y además volverlo súper heavy, súper loco, súper chungo. O sea, quiero decir, todo es muy chungo, ¿no? En esos terroristas. Y intentar eso, reflexionar sobre la legitimización de la, no me sé la palabra, da igual, de la violencia, el, el abuso de poder, el abuso de una posición dentro de un estatus. O sea, quiero decir, al final hay un montonazo de temas que me gusta plantear. Y luego que la gente, tú por ejemplo lo has visto, pero hay otra gente que es como, qué guay, pues son ocupas. Sí, Ya lo que está. pasa, efectivamente, ¿sabes lo que te iba a decir? Que no, o sea, no todo el mundo, porque además, claro, que la gente tiene en sus cabezas, cualquiera que esté desconectado un poco de política, pero de política de verdad, o sea, no me refiero a lo que te diga no sé quién en la ardilla de turno, ¿no? O sea, cosas de verdad que están contrastadas, o sea, pues tú sabes un poco cómo funcionan las cosas. La gente vive al margen de... Yo tenía compañeros de trabajo que llegaba la hora de ir a votar y pasaban olímpicamente porque no iba con ellos. Y decía, pero ¿cómo que no va contigo, tío? Sí, sí, es que todo... O sea, te influye en todo lo que esto. Otra cosa es que te da igual quien gobierne porque iba bien o consideres que iba bien, pero sí tiene una influencia. Y la política, claro, tiene mucha influencia. Yo lo que veo es eso, que en las cosas que he visto y eso tuya, pero claro, hay un... O sea, la ficción es mucho mejor cuanto más base real tiene. O sea, si tú quieres Yo que tengo algo... una... Sí. No, Sí, no, si quieres... termina. No, que si quieres que... O sea, hay mucha gente que habla del tema de inmersión y todo el rollo y lo de que le sacan y tal, y como siempre digo, no, no me vale, ¿no? No, tu investigador orco no puede estar investigando un caso de la llamada de Chulu, por mucho que no pase nada, porque no, no, o sea, Ujú. si quieres jugar una aventura a los años 20 sí puedo pasar porque una mujer esté investigando, sobre todo si tiene pasta, porque un diletante, si fuese una mujer en esa época, podría llegar a hacer determinadas cosas, pero si está en la iglesia, pues no puede, no va a tener poder. O sea, quiero decir, hay que ajustarse un poco al este histórico. Hay licencias que te puedes tomar porque no deja de ser un juego de rol con fantasía y estás dispuesto a aceptar una incredulidad, pero sí que es cierto que cuanto más parecido, o sea, Lovecraft decía que en los relatos, cuando te empieza a hablar de una habitación vacía o una habitación con poca luz y tal, a ti te tiene que venir a la cabeza que eso puede ser real, puede ser tu habitación, puede que tú lo estés leyendo y te inquiete, o sea, a ti te inquiete Ujú. porque digas, hostias, ¿sabes? Si miro debajo de la cama a ver qué me voy a encontrar, ¿no? Más que el hecho de que sale un monstruo muy feo, ¿no? Eso al final es otra cosa. Entonces, el hecho de que haya una realidad o que se base en cosas que partan, además, por ejemplo, la aventura esa que tú decías, ¿no? Estés en Barajas, tal cual, para cualquiera que sea de Madrid o de Barcelona o que tenga un poco del este, todo lo que tú le estás diciendo es familiar. Hasta el ir dentro de Sí. una lechera y llegar a un desahucio es algo que puedes entender, que para ti es algo natural. Decir que eres un Sí, superhéroe que viene volando, a lo mejor no, pero eso sí, porque es algo claro. que conoces. A mí eso me pasó mucho. Yo creo que para mí un cambio de paradigma fue no tener Fan Hunter, pues yo jugué Fan Hunter, o jugué Paranoia, jugué MERP, jugué un montón, pero nunca llegué a jugar mucho aventura dura. Tuve mi momento MERP, pero duró poquito. Pero lo que estuve años y años jugando fue Vampiro. Y Vampiro, lo loco de Vampiro era no, estáis en los bajos de Argüelles cazando gente. O sea, esa cosa espérate, que es que de repente yo puedo ser el que está al otro lado, ¿no? O sea, quiero decir, eso también como me ha impregnado mucho, ¿no? Luego está el punto este de lo que dices tú de
quiero que sea político, porque es imposible que no sea político lo que haces, por lo tanto, ya que va a ser, pon toda la carne del asador y tira millas hacia allá, ¿no? Y lo que comentabas antes de que todo es político, etcétera. Tengo una persona muy cercana a mí que es de los que dice que hay un gobierno en las sombras, que lo domina todo, etcétera, etcétera. No llega al punto reptiliano, pero sí llega a los presidentes los pone y quita la gente de pasta, ¿no? Y es como, no lo compro. Así, pero ok, pero bueno. Entonces ya después de muchas discusiones, de debates al respecto, ya le dije un día de, oye, tú no votas. No, no, yo no voto porque da igual, porque no sé qué digo. ¿No crees que, que esta idea de que votar no sirve para nada, alguien te la ha implantado? Se quedó como, Correcto. ¿qué? Digo, no estoy hablando de un chip, estoy hablando de que alguien, esta idea de que no sirve para nada, de que los políticos todos son corruptos, de que son todos iguales, Eso es una cosa eh, cristalina. ¿quién te ha dado esta idea? ¿Por qué esta idea está ahí? No, es que, no, 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 no. El poder en la sombra quiere que pienses. Claro. Este gobierno en la sombra sabe que la única manera de pararle es gracias a los políticos y quiere destruirlos. Y entonces fue como, o sea, es Pero como le una abriste ahí conspiración en la ya el conspiración. tercer ojo. El... Claro, entonces es como una conspiración en la conspiración en la conspiración, que puedes entrar hasta todo lo que tú quieras, pero el momento este de darte cuenta de si yo lo bajo a la realidad, de Claro, repente me claro. doy cuenta de que, digo, es que es muy sencillo, o sea, mira Elon Musk, ¿qué hace Elon Musk en Estados Unidos? ¿Qué hace Elon Musk en Europa? ¿Qué diferencia hay? Los políticos. Claro, Por lo tanto, los lo que te políticos permiten sí que hacer. hacen algo. ¿Qué hace en Claro, Canadá y qué hace aquí? O sea, ¿qué hace en Estados Unidos? Es que es cristalino. exactamente. Y cuando saquen los Entonces también, por terraplanistas ejemplo, y eso. lleven razón, ¿qué va a pasar? El juego de rol de Terraplana, que lo tengo ahí algún día, un año de esto saldrá, es una maravilla porque es darle toda la vuelta. Es darle la vuelta a todo y decirle que sí, hijo, que tienes Claro que razón. con que todas las estas. Dale. A mí eso me recuerda a lo de Terry Pratchett cuando empieza. O sea, Terry Pratchett. Bueno, el Terry Pratchett y Gaiman. No me acuerdo cómo se Ujú. llama. Buenos presagios. En Buenos Buenos presagios. presagios, cuando el niño empieza a soñar y aparecen los esquimales por debajo de la tierra y tal, porque él está leyendo las revistitas estas de cosas No, no me acuerdo de paranormales. ese momento, pero sí. Ujú. Es de la serie, ojo, ¿eh? Creo que en el libro como tal, Ah, de la serie. están los jinetes del De- reapocalipsis, que no los utilizaron, sí. pero que es algo mágico, pero eso en concreto no está ahí. Y lo que ocurre es eso, que el tío empieza a leer eso y empiezan a pasar, ¿no? O sea, se ve gente por debajo, llegando desde la Antártida por debajo de la Tierra, o sea, como que se pueden conectar Ujú. los puntos en la Tierra de un punto a otro por un subterráneo y cosas así, ¿no? Hay cosas que son inverosímiles, pero oye, hasta que alguien demuestre que no lo son. Y lo del tema del terraplanismo, pues claro, o sea, a mí cuando va a Carry, cuando va a jugar algún partido, le ponen en imágenes a veces en los videomarcadores de la NASA y cosas así un poco para reírse de él, del ese, y el tío pues, se lo toma de coña, pero claro, dices un Mm. tío que tiene el dinero que tiene, que tal, que cual, y que no, Ya. pues va a tener que montarse en una nave de Musk y irse El, a ver el el- el mundo. pr- el problema del terraplanismo es que todas las conspiraciones, todas tienen un 10% de verdad, como mínimo. O sea, quiero decir, todas. Todas, o sea, no existe, o sea, el tema este de que de los satanistas que cogen a niños para sacar el adenocromo de su sangre y tal. Seguro que eso ha ocurrido. Y de hecho se sabe que en Corea del Sur ocurrió. Un grupo de actores lo hizo. O sea, quiero decir, no tan heavy, pero sí lo de sacarle sangre con una jeringuilla y tal, no lo de sacrificarlos a Satán. Sí, sí. Pero sí que quiero decir, todo tiene un 10% de verdad, todo. Y si digo todo, el terraplanismo también. ¿Por qué? Porque la base del terraplanismo no es la Tierra es plana. La base del terraplanismo es el gobierno me miente. Claro, las imágenes de la luna, Esa es no se mueve la bandera exactamente. y entonces, El claro, gobierno me miente, entonces me miente en todo, no hay nada. O sea, si de repente me dice que A es A, entonces A partir de ahora yo siempre voy a saber que es B, porque el gobierno me ha dicho. Entonces, quiero decir, esa base que es muy sencilla de demostrar, porque todos los gobiernos nos han mentido en algún momento de nuestra sí, historia, claro, por lo tanto es muy prácticamente. fácil sacar el punto en el cual ves cómo el gobierno te miente y a partir de ahí todo es mentira, ¿no? Entonces, me parece súper bonita la conspiración del terraplanismo
porque es ya directamente yo ya me bajo del mundo, ya literalmente digo, "Se va por saco", todo Claro, aquí. pero tú no sé si Y recuerdas, me encanta. porque eres fan de Pratchett, el momento en el que van con Ujú. el barco y llegan al borde y está la verja, o sea, la cuerdecita esta, que los Sí. gnomos me parece que lanzan una nave para que dé la vuelta y confirmar si eso es verdad. Y bueno, y caen, claro, por el borde de la Sí, tortuga y tal. O sí, sea, eso es en el color de la magia, ¿no? Bueno, sí, de hecho es el final del color de la magia y el el final, principio de la eso es. siguiente, si mal no recuerdo. Entonces, Que caen en una red de pesca de uno, sí, sí. claro, que está en el borde Entonces, ese tipo de cosas, o sea, Pratchett dice, bueno, pues me río en tu puta cara. O sea, ya no es que vaya una tortuga con 4 elefantes y un plano encima, porque, bueno, pues ya puestos a imaginar, ¿no? Pues Ujú. adelante. Es el rollo Pero o por tomo ejemplo, tiene unos algo, libros. Ujú. sí, tomo algo que Sí, es sí, muy además es real, eso, coger algo y llevarlo a su última al consecuencia. Y extremo eso de... lo hace Pratchett de una manera maravillosa. Hay unos libros que nunca han salido en español. Me encantaría que salieran en español. Yo no los he jugado, no los he leído porque me da mucha pereza y sobre todo porque traerlos de Reino Unido es ultra caro. Me cae el puto Brexit. Eh, pero hay 4 libros que se llaman La ciencia del mundo disco, en el cual los magos de la Universidad Invisible abren un portal a la Tierra y entonces ellos se ven un planeta redondo y flipan. Es como la gente no se cae. Entonces, al final está escrito por Terry Pratchett junto con un divulgador científico que como no lo he leído, no te sé decir exactamente cómo va, pero sé que el divulgador, no sé si es un personaje dentro de tal que está asesorado por ese divulgador científico o directamente es un corte y te dice, vale, la ciencia funciona así, por eso tal, 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 tal. Pero me encanta y me parece súper gracioso el concepto de esta gente investigando la Tierra y flipando en colores porque la Tierra sea redonda, ¿sabes? Me parece súper guay. Y tiene esas cosas, Pratchett, de esos espejos que pone en el que te reflejas. Y de hecho, yo soy mucho más fan del Pratchett más de los últimos Pratchett, de los primeros que eran más jiji jaja y reírnos del cliché de la Sí. fantasía épica y tal. Me gustaba pero cuando ya empezó a crecer y a crear estos símiles tan complejos, ya es cuando yo me flipa, me flipa. Y no te ríes en todo el libro y da igual. O sea, terminas con una Lo que pasa es que sonrisa, es brutal. al final un poco es eso, ¿no? Y a Abercrombie le pasa lo mismo, él no te quiere contar monstruos ni historia, él te quiere contar historias que podrían pasar aquí, con los políticos, con la revolución industrial, o que han pasado, de hecho, pero llevado, claro, a un Green Dark en el que todo eso y encima mal. O sea, en un mundo de fantasía y mal. Entonces, pero ya te digo, él no quiere, o sea, él el tema de los magos y todo eso, él los pone ahí de fondo, porque forman parte de su mundo, pero a él disfruta más haciendo que sea un banco, el malo malísimo, a que sea un mago, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas se nota mucho o sea, esa transmisión, ¿no? De mundo real, Mm. de que tú lo estés leyendo y digas, hostias, es que esta mierda, es que esto es así realmente, o Sí. sea, Sí, en ese sentido, eso terrorista, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque además conecta conmigo en ciertos puntos de esta magia que es la sociedad. O sea, esto el tema de cómo funciona la membrana, de cómo funciona la oscuridad exterior, en el cual hay ciertos miedos de la sociedad que cuanto más gente piensa que eso puede ocurrir, de repente eso ocurre. Si yo consigo que haya suficiente gente mirando los menas o las vacunas o lo que sea, de repente alguien va a ver un fleco y va a descubrir todo un pastel y va a decir esto no funciona, esto no sé qué, esto tal, esto cual. Porque de alguna manera la realidad como se alimenta de sí misma, es como una IA de estas que se alimenta de sus propias imágenes y se va como deformándose. Entonces eso ocurre y dices tú, eso es magia. O sea, eso es magia si yo me pongo a ignorar la sociología de repente y me voy a la descripción esta de cualquier tecnología suficientemente, creo que era de Arthur C. Clarke, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Pues es magia. Para mí eso es magia. Entonces cuando de repente esos terroristas me dice, sí, es magia, para mí la y es telemagia, que hay... ojo, yo, eso es un poco eso, ¿Cómo? rollo.
Que para mí la ¿Cómo? tele, la televisión, el que de repente estemos viendo ahí unas imágenes que por un cable, o que tú puedas hablar con un móvil, con alguien que está en otro lado del planeta, sin cables de ningún tipo, para mí, Sí. roza. Yo ahora, O ahora sea, que, ahora yo que trabajo en tengo un hijo, comunicaciones y sé, tengo una idea de por qué ocurre todo esto, pero incluso con mm, eso, me recuerda lo de Pratchett, de cuando van montados en la piedra, que dicen, por favor, que no pongáis en duda lo que está pasando porque, porque nos vamos abajo. Pues sí, es eso, ¿no? O sea, es que es sí, verdad. O sea, y en Marvel, cuando están en Asgard, Tony Stark está todo el rato intentando comprender cómo es la tecnología que están utilizando para hacer la magia, ¿no? O sea, el poder mm, regenerar a alguien, tal y cual. Porque él está convencido de que simplemente es que tiene una tecnología muy, muy avanzada. Entonces yo creo que eso funciona también así, ¿no? sí. Yo tengo un hijo que ahora está en la etapa de papá, cuéntame cómo funciona esto. Y por alguna extraña razón está obsesionado con los altavoces. Entonces es como, papá, ¿cómo funciona el altavoz? Entonces yo, bueno, pues tú lo enchufas, eso se conecta a un ordenador por no sé qué tal, entonces manda la música y sale. Y luego es como, ¿cómo coño funciona un altavoz? O sea, ahí es como... y estoy yo invunando los vídeos en YouTube, que alguien me explique cómo de repente unos impulsos de ceros y unos que entran por un cable, de repente una mierdecita así chiquitita que yo cuando se te rompe el casco lo ves y es como un circulito así, de repente es un señor hablando. O sea, esto es magia. Se están Es engañando. magia pura. O Se sea, están y es engañando. como, y nunca te lo has planteado, pero entonces que esto de repente caiga en el terror cósmico me fascina. Me fascina porque me permite plantear ciertas cosas que nunca voy a hacer dentro del rastro de Chulu, que nunca voy a hacer en fantasía heroica. Bueno, o sea, quiero decir, y por eso para mí eso terroristas es tan flipante, porque si es que lo es, quiero decir, es como la base de lo que yo considero que es el todo. Entonces me permite contar todo, porque es un set de herramientas que yo no tenía y que de repente la abro y tengo herramientas mágicas que pueden hacer cosas brutales. Y muy interesante también el tema de que los personajes sean humanos, humanos con altas capacidades, si quieres, especialistas, pero humanos. Un poco también el rollo de Fiar Isel, ¿no? Mm. Aunque también tienes la posibilidad de que haya uno que. Bueno, uno que lleve pistolas. Tampoco, la verdad es que tampoco es que le den Sí, sí, mucha. en Phoenix Sense estás jodido, sí. Entonces, a lo que voy, o sea, eso mola. Y además, yo creo que es una vuelta. O sea, esos terroristas, los malos podrían ser los mitos de Chulu, ok. Pero realmente va mucho más allá de eso. O sea, no me voy a restringir, no me voy a quedar en esto, sino que voy a hacer que cualquier cosa pueda ser posible, ¿no? Y yo me parece que no sé si es en el primero de Squealkill, supongo que se llamará, Crónicas de Squealkill, porque al ser Skullcool. americano. ¿Cómo? ¿Skull? Skullcool es como se debería decir, pero yo digo Skull. Squilkill. Pero imagínate a Bunbury diciendo Claro. Skullcool. O sea, es algo así, ¿sabes? En ese creo recordar que dijiste que todos los monstruos eran creación tuya, excepto uno, no me acuerdo ahora mismo cuál era, que Uno que además habías. no lo he dicho. Vale, pues. Bueno, los cadáveres sangrientos son como el minion que aparece siempre, por lo tanto ese yo no Sí. lo considero. Que aparezca un cadáver sangriento es Sí, como como, un bueno, zombie pues o como un un goblin. esqueleto, tal, que es el clásico que está Es un ahí. zombie, sí. Hmm. Básicamente. Entonces, pero sí, todos los malos, es verdad que, por ejemplo, 5C asociados, pero es eso, no son monstruos, son esos terroristas que hacen cosas chungas y eso es lo que invoca a los monstruos, ¿no? Entonces, los monstruos en sí son toda invención mía, porque creo que esos terroristas brilla con eso, brilla con cuando tú inventas, porque es cuando tú vas a coger tus miedos en esta sociedad y los vas a extrapolar para construir nuevas criaturas. El libro del horror incesante es brutal porque te plantea, te da las herramientas para que tú crees tus propios monstruos. No porque los monstruos en sí sean buenos, que son la repolla, sino porque te da a entender dónde están los límites. Y es leerlo e imaginar los tuyos. Y luego no los vuelves a coger, da igual. O sea, hay algunos que sí, hay algunos que sí que se cogen, ¿no? Pero, pero a lo mejor a mí me llama el 7 y a ti el 2 y nunca jamás yo pensaría en el 2 y tú nunca jamás pensarías en el 7.
Y eso no es tan habitual. O sea, cuando tú miras un bestiario de un juego de fantasía, suelen ser, a todos más o menos nos llama mucho la atención unos, ¿no? En cambio, en el libro de los Rinces Sante no. A mí me llama mucho la atención a este, que el de al lado se lo ignora, porque no ha conectado con mis miedos, ha conectado con los tuyos. Y eso es brutal que haga eso. En Squeaky, ¿cuántas ganas te quedaste de que fueran las crónicas de Móstoles? Porque, claro, o sea, esto para venderlo, o sea, a mí, yo reconozco que cuando te vas a cosas muy sobrenaturales, a mí sí me resulta más creíble que ocurra en Estados Unidos a que ocurra aquí. Aquí lo bueno que tiene, como tú dices, son las referencias, o sea, el que para ti es un mundo que fácilmente puedes imaginar. Cuando en Vampiro te imaginabas a Monsada entrando en la Catedral del Este o tal. O sea, eso tú sabes dónde está y dices, hostias, o en los jardines, Sabatini, no sé. Cosas que tú sabes dónde están y te dan, o sea, te permite perfectamente imaginarte. O sea, no tener que imaginártelo todo, sino conociendo un marco, meter ahí una escena. Que te vayas a Pensilvania, a un condado de 150.000 habitantes, que cuando lo escribiste seguramente tenía menos, eso, bueno, también es verdad que decías que inicialmente era por varias ciudades y al final decidiste hacerlo en una, nada más, que todas las historias fueran Nunca allí, me ¿no? llegué a plantear que el Crónicas de Skullkill fuera en España. No fue un planteamiento serio de decir, buah, esto en Sí, sí. España va a petarlo fino. Porque las premisas iniciales eran, o sea, el impulso inicial era Fringe, era Expediente X, eran esos procedimentales americanos, era CSI, ese tipo de cosas, en el que tu imaginario va allí, lo cual es absurdo, es un imaginario totalmente preconstruido, igual que la idea de que da igual quién es el que esté en el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son ideas que tenemos y ya está. Pero nunca, no hubo un planteamiento, fue así y punto. Entonces, una vez ya estás embarcado en ello, con estas premisas dentro, dices, tiro. Es verdad que en el momento en el que ya empecé a reflexionar, dije, hostias, y salió, Claro, haciéndolo en claro, Madrid. porque ahí, Claro, exactamente, porque a ahí lo que voy, salió claro, ese porque es que lo que aterrizaje te de, digo, o sea, tú ya tienes un montón de PNJs que existen, como siempre digo, a Ana Obregón, nosotros en una partida de Nomini Satanis se iban por ahí por la Moraleja y decían vamos allí, y la gente o sea, sabía que era posible que eso ocurriese, aunque no llegue a Has aparecer. dicho, has dicho Ana Obregón y me he imaginado invocando a su nieta con sangre de con Me vas a semen de su decir que hijo y esa tal. historia no es lo suficientemente Es chungueras es como para súper poder, chunga, tío. O como sea, para no lo poder había meterla ahí en esos planteado. terroristas. Lo de voy a hacerme un Joder, clon de mi qué hijo duro, tío. muerto, qué tal, qué cual, y que luego Qué lo adopto, duro. pero Y delante de todo el mundo, la niña se comporta, pero luego cuando lo que dice es como, mamá, mamá, ¿por qué? Y es su propio hijo que está dentro, le ha invocado y utilizado. ahí hay muchas Qué cosas chungo, tío. que tienen. Pues es lo que te digo, al Muy, muy final chungo. tienes esa realidad y claro, y además te puedes con unas licencias que te puedes tomar de la hostia y sí es verdad que también va a generar también un humor, digamos, que Un no va a humor ser muy comedia, negro. sino que simplemente porque vas a decir, hostias, es que estamos aquí en Generación X, como Ujú. decías antes, ¿no? Estamos hablando con No, J pero en ese sobre sentido, si por ha venido alguien ejemplo, a preguntar no sé qué, ¿no? Es un poco eso, ¿no? pero no, no suelo, o sea, es verdad que cuando éramos muy, muy, muy jóvenes y tal, y lo típico de vamos a hacer una partida de vampiro dentro, en Canarias, ¿no? Que era donde yo vivía, vamos a hacerlo en Canarias, pues yo me voy a la calle, no sé qué, y le pego una patada a mi profesor. O sea, esas chorradas, pero creo que es una etapa de tu vida y luego mejoras, ya está. No, no conozco a nadie que haya jugado la suma de todos los males y haya dicho, ¡buah, qué guay! Ahora Vamos a voy a la casa de llevarlo a eso, Esperanza ¿no? Aguirre a saltarla, ¿no? Exactamente. No conozco a nadie que haya, y se presta a ello, se presta porque habla directamente, por ejemplo, yo dentro de eso hay una aventura que luego en el blog puse para que se pudiera jugar con Fear Itself, porque básicamente es como una especie de interludio raro en el que tú interpretas a gente que trabaja en una revista deportiva y es muy, muy divertido. Y, y ahí me encajaría perfectamente que de repente abriera por la puerta y hola, soy Esperanza Aguirre. O sea, me encajaría perfectamente de repente ver a Ayuso ahí dentro con Miguel Ángel Rodríguez pidiendo un rooibos con Hostias, ¿eh? canela y cosas así. O sea, quiero decir, y no me y sería divertido y sería tal,
y no me rompería el estatus. Pero en general, esos son como las excepciones. También pasa, por ejemplo, en Chronicles de Skullkill, en los opening, se permiten más locuras. Claro, porque van a ser Y, y- escenitas y- y- sueltas que no van a influir al final en... exactamente. Claro, sí, eso sí, sí Pero tiene... normalmente esos terroristas es tan chungo que es difícil que alguien quiera utilizarlo para el humor puro y ese tipo de cosas, porque no te lo pide el cuerpo. O sea, igual que Fan Hunter te lo pide el cuerpo y ya está, y no pasa nada, eso terroristas no. Es un problema con Lovecraft, porque hemos jugado tanto Lovecraft que ya hay gente que ya como es un lugar común, entonces sí que Mm. abres la puerta a ese tipo de cosas, pero Soterroristas es suficientemente extraño como para que eso no ocurra, al menos masivamente. Seguro que hay algún grupo que Sí, lo hace, porque además pero no incluso masivamente. en la aventura, como tú decías, del balneario, ¿no? De nos vamos a un balneario a intentar, Un nos spa, han sí. invitado a un balneario, ¿no? Eso luego puede acabar torciéndose a otra historia igualmente chunga o lo que sea. Que tú decías, Sí. bueno, vale, ha sido más una esta de interacción con penejotas irrelevantes. Una de las cosas que me gustó mucho que te escuché sobre el primero de Squeakill Ujú. fue el tema de que habías preparado muchos PNJs con historias, de tal forma que cuando alguien fuese a hablar con ellos, que es una cosa que a mí me da mucha rabia. Cuando tú vas y le preguntas a un PNJ y ves que el máster se lo está inventando en el momento, tú sabes que ese tío no es importante para la trama. Aunque Ujú. luego tú le puedas dar un poquito más y tratar de integrarlo, ellos saben que ese tío tenía una admiración en la cabeza o lo que sea, pero ya está. O sea, ahí acaba todo su punto Sí, de sí. este. Sin embargo, si tú tiene el tío una historia que no hace falta que sean 7 páginas, o sea, unas premisas claras, tal, una pequeña historia y ya está. Y tú vas a hablar con él, pues a lo mejor es un punto en el que acabas perdido, Ujú. una vía muerta, entre comillas, ¿no? De estamos yendo aquí, este tío parece súper sospechoso, pero en realidad luego no, no No va a tiene ninguna nada. parte, ¿no? O sea, abres Claro, la y de puerta y no hay hecho todo nada. lo que estoy haciendo en el blog de Shadowlands con el condado, que es todas las ciudades, todas las puñeteras ciudades del condado, una a una, darles esa pátina que dices tú, y todas que tengan un PNJ de alguien con el que puedas interactuar y que pasen cosas. Yo realmente como máster nunca hago eso. O sea, yo como máster soy muy vago, entonces hago justo lo contrario. Sé que pasa eso, sé que como jugador tenemos este metajuego en el cual te dicen, Y van a ir a... te acercas al dependiente y el dependiente dice, hola, me llamo Paco. Y ya tú como jugador dices, vale, Paco da igual. Juegas al despiste ahí totalmente. Claro, entonces yo como máster al final lo que hago es que no le pongo nombre a nadie. Nadie tiene nombre. Nadie. Y de hecho, si tú ahora vas a Crónicas de Skull, que en la primera temporada, el primer libro, vas a ver que la primera mujer, que la que tiene el bollo, que su hijo ha comido el Sí, sí, bollo, sí. entonces es como, mi hijo se va a morir, tenéis que pagarme un montón, no sé qué. Esa mujer se llama Susan Wilde. ¿Por qué se llama Susan Wilde? Porque yo empecé a ponerles de nombre a los jugadores, a los personajes, no sé qué mientras. Mientras se me ocurre algo, es Susana mientras. Entonces, Susan Wilde es Susana mientras. Es un easter egg. Es un easter egg que solo pilla mi grupo de juego porque realmente quería que se llamara Susana mientras. O sea, que quería que se fuera el nombre, ¿no? Sí, yo tenía uno, Y, yo en mi grupo, y- por ejemplo, los planes de lo que van a hacer es el vale de momento, que puede claro, variar en cualquier, si surge algo mejor, pero tienen un plan que es ese, que era totalmente. el vale de momento. Pues esto es lo que vamos a hacer y era así. Efectivamente, eso está Plan muy B bien. de vale de momento. Está genial. Y bueno, Pues entonces yo, al final es eso. Yo lo que hago es que digo, y al final por pura vaguería yo he cogido toda esta improvisación y la he llevado a más y es mi manera de masterear, ¿no? Y ya está, y punto. Pero claro, yo quería que alguien que no tuviera esas capacidades pudiera hacer eso, pudiera improvisar directamente eso, de, bueno, pues me meto en este bar, pues me voy al condado, busco un borracho y se lo planteo ahí. Está en el libro este de La suma de todos los males, está en Crónicas de Skullkill y en general intento que siempre esté en mis obras, porque creo que es una cosa, como dices tú, muy agradecida.
Y luego además lo típico de, fuck, no me he preparado la partida, cojo el libro, abro esto y digo, este tío es un malo, venga, tiro. Claro, es que o sea, eso yo creo que es una cosa que tú, bueno, tú ya lo has visto de forma cristalina, pero los que estamos empezando también a hacer cosillas de estas, pues lo vamos viendo. Una cosa es la partida que tú te preparas con los colegas, en la que tú puedes tener una hoja con 4 líneas, y otra cosa es cuando lo tienes que escribir para que gente que no sabe ni lo que tienes en la cabeza entienda toda la trama, los escenarios, las personas, las opciones que tienen los jugadores. O sea, no tiene que ver una aventura preparada para jugarla tú con una aventura preparada para que se edite. O sea, para que sea comercializable, por así decirlo, ¿no? Puedes entrar Bueno, es más o que menos, sí, pero tú no puedes. O sea, el típico folio con 4 cosas que tú te has puesto, punto 1, van a no sé dónde, punto 2, eso no lo puedes publicar, no, no, porque ¿te sobre todo si imaginas te cómo pagan por molaría? palabras. ¿Te imaginas cómo molaría hacer eso? O sea, el coger de repente. De hecho, Un uno de Shadow mis Shoot que sueños. sea una hoja con 7 pasajes. Exactamente. Uno de mis sueños, y ya sé que lo guay es de hablar que la IA es la peste, pero uno de mis sueños es que yo directamente le diga a una IA, oye, escríbeme esta ideaca que acabo de tener, y raca, y luego yo corregir. Buah, eso sería la polla. Sí, lo que pasa es muy De hecho, tengo un previsible. amigo que está Yo he probado muy, alguna muy, vez muy para, metido. para hacer alguna Sí, y es que saca cosas muy previsibles. O sea, tú le estás diciendo, quiero una escena que tenga esto y te dice, pues una escena que tiene eso. O sea, pues tal cual. y ya está. Ya está. No, no voy a innovar nada. Y como mucho me voy a un super cliché Claro, de la hostia. No, tío, exactamente. no. Entonces yo lo que estuve hablando con un amigo mío que sí que está a nivel internacional muy metido en el tema de las IAs y le dije, quiero esto, ¿no? Yo quiero una IA que le diga, escríbeme una aventura para esos terroristas, entonces yo le paso el manual de esos terroristas y le digo, estas son las reglas. Luego le digo, le paso un montón de aventuras de esos terroristas escritas por otras personas y le digo, de aquí coge la estructura, no el estilo. Hmm. Luego quiero pasarle un hashtag de Twitter que utilizo yo, el de SEO Terroristas Everywhere, para que todo lo que esté ahí lo utilice como semillas. Y luego quiero que coja mis textos para que coja el estilo. Y que yo le pase un outline, o sea, estos bullet points en una página, y que me escriba algo. Y yo sé que va a salir mal y luego lo corrijo, pero me está quitando un montonazo de trabajo. Y me dijo que es posible. Si es Lo que pasa es posible. que, claro, entrenar esa IA Claro. es la repolla de tiempo. Entonces, ¿te va a salir a cuenta? Si lo vas a hacer una aventura, no. Si vas a hacer toda tu vida, Si sí te vas a sale a cuenta. basar un juego todo en eso, con todos tus suplementos, con todo, sí que puedes, porque además tú puedes Claro, decirle que sobre lo anterior haga correcciones, se pueden hacer construya, muchas sí. cosas. Lo que pasa es que sí es verdad que, ya No, y digo, además porque a mí la parte de corregir me gusta. O sea, yo como autor, lo agónico es lo tengo aquí en la cabeza y lo quiero plasmar en el sí, papel. sí, sí. Luego, corregir y recorregir es muy agradable. Sí, El pero problema es saber cuándo parar, ¿no? el poner Pero es la... agradable. Pero Bueno, dicen a que escribir el primer borrador la es perfección agónico. está cuando ya no tienen nada que quitar, no que poner, sino nada que Sí. quitar. Y es un poco eso. Sí, y de todas maneras yo siempre digo eso, siempre es que yo no sé escribir algo de 60.000 palabras, digo, es como si escribieras algo de 10.000 6 veces, no tiene diferencia. Entonces hazlo y punto. No, es que va a salir mal, digo, hazlo, haz una mierda, es como, siempre es mejor Pues una mierda siempre... terminada que una obra de arte a medias. Entonces termínala y luego en la corrección vas a ver que va a salir todas estas, vas a pulir ese diamante, ¿no? Y en la corrección también es el testeo. Yo por eso intento que cuando vaya al testeo hacer el mínimo posible. Esto lo hablaba en la SADUCON, creo que era con un profe de química, se lo comentaba. Mira, es que hay que escribir el mínimo posible cuando vas a... Y era como, perdona, o sea, como gasp, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a ir teniendo el mínimo? Yo tengo que tenerlo todo escrito, no sé qué, y digo, pero luego lo vas a tirar. Todo eso que vas a escribir, una vez hagas el primer testeo, la mitad lo vas a quemar. Sí, y Tienes que entonces, ¿por qué lo lanzar haces? Es como, lo porque que... tengo que hacerlo, porque yo trabajo así, es como, vale, tienes razón, o sea, si trabajas así, pero yo soy muy vago y no quiero hacerlo. He estado esta mañana Entonces en voy con una... 4 ideas aquí. He estado esta mañana en una reunión de Telefónica en la que la herramienta que nos planteaban era eh, el mínimo posible para que sea entregable. O sea, la versión mínima que contiene lo suficiente Sí. para en este caso era para que se implemente. Pues para un juego sería que se juegue. Y a partir de ahí tú ya expandes. Pero Ujú. es verdad que con las aventuras, cuando haces un testeo de una aventura,
empiezan a pasar cosas que tú dices, esto mejora con esto no funciona así. Y tú no la vas a dejar y que luego pase otra vez lo mismo. O sea, la idea es que intentes que se vayan corrigiendo esos errores. Entonces, es Claro. verdad que de inicio es mejor poner una cosa y, y luego ya seguir corrigiendo que el hecho de llevar un manual de 400 páginas y empezar a testear, porque luego se van a caer muchísimas de esas cosas. Se van a caer todos, sí. ¿De qué No, va la pero segunda en ese temporada? sentido, No, dime, dime. no, por terminar eso, una cosa de cara a escribir. Lee de Mentiras Eternas. O sea, si tú quieres escribir y no sabes por qué, porque una de las cosas que pasan es cuando yo estoy acostumbrado a escribir mis mierdas para mí y para mi grupo de amigos y tal y cual, pero de repente digo, joder, esto nos ha quedado bastante guapetón, voy a llevar a ser una editorial, sea Saudas, Mirasuda, quien sea, me da igual, quieres tenerlo y es cuando de repente entras en análisis parálisis este de decir, buf, ¿qué cojones tiene? Entonces es leer muchos manuales de una manera crítica con, claro, cuando dice este típico párrafo que yo normalmente me lo salto, este párrafo es muy importante porque establece, claro, tal, claro, claro. Entonces empiezas a verlo de una manera diferente. Coger una trama muy compleja y plantearla de tal manera que sea fácil de entender por el que lo está leyendo, si de verdad quieres, te está costando esto a ti o a quien sea que está viendo esto, tenéis que leer Mentiras Eternas, porque Mentiras Eternas es un gran ejemplo de cómo vuelve a contar lo mismo otra vez en cada puta escena, pero te cuenta de dónde vienes, a dónde vas y te lo vuelve a contar y tal. Y de hecho la estructura de Gamsu ayuda mucho a esto. Pero Mentiras Eternas es muy fácil de leer. Yo siempre la recomiendo para... soy un máster primerizo que quiero meterme en mi primera campaña. Haz Mentiras Eternas. Porque Mentiras Eternas te guía, te lleva de la mano todo el rato. Y no es fácil. Mentiras Eternas es compleja y es muy larga, es larga de pelotas. Pero es muy fácil, es muy cómoda de leer. Son libros de 400 páginas que te lo lees de una sentada. Entonces, eso es lo que yo quiero conseguir. Yo lo que quiero conseguir con mis libros es que son dos cosas, que te enteres de lo que está pasando y que te enteres de las cosas en el momento en el que los jugadores deben enterarse. Lo cual, eso me parece muy complicado. Eso, por ejemplo, en Mentiras Eternas no lo intenta siquiera. Al principio te mete una chapa enorme de 20, 30 páginas de esto es lo que ha pachado y ahora empieza a jugar. Es que por eso muchas veces te dicen, léete entera la aventura, porque tú a un personaje que a lo mejor no le habías dado ningún tipo de importancia, de repente en el capítulo 8 resulta que es el rey de no sé qué, y tú has dejado que le maten en el 3. Pero en ese sentido, Mentiras Eternas sí que hace eso. O sea, Mentiras Eternas, de hecho, hay un personaje que al principio es como pues Bob el tendero. Y cuando estás leyendo a Bob el tendero, te dice, este tío luego va a ser súper importante. Claro, tienes que ¿Vale? hacer que de alguna No te lo forma, cargues. claro, Y además hazlo memorable. Porque además esto de repente dentro de 4 puñeteros meses o dentro de 2 años, cuando vuelvan a este punto, tienen que recordar a este tío. Por lo tanto, tienes que hacer que sea memorable. ¿No? Y en Mentiras Eternas me parece muy buen ejemplo. Puede o no gustarte la aventura, pero la manera en la que está escrito, ole. Ole, ole, ole. Me sí, sí, parece brutal. yo hay muchísimo rol que me costaría jugarlo. Siempre pongo Mm. a Daniel Espinosa con Raven porque es mi libro favorito Ujú. físicamente. O sea, Es me precioso. Sí. encantan los dibujos de Larsen, o sea, me parece increíble. Y Mm. además las premisas que tiene son muy chulas. O sea, me parece genial la idea. Pero luego la forma en la que se resuelve todo y las historias que propone no encajan demasiado con lo que a mí me gusta, que es más directo, más, pues eso, con un BRP en el que Mm. hay combates, hay historias, tal cual, eso no tiene nada que ver. Esto es un tema narrativo, con buenas Mm. dosis de drama, y que creo ojo, que creo que puedes cogerlo, adaptarlo a lo que tú quieres, utilizar el mundo de Raven, incluso las relaciones y todo eso, que está bastante bien, y sacar luego tus historias. Pero que es un libro que gusta leerlo, ¿no? Y eso creo que es una cosa y que Sí. está muy bien escrito. O sea, con Olmedo me ha pasado lo mismo. Esta mañana me he puesto a leer la guía de Kingsmood y he dicho, me cago en su puta madre, tío. O sea, ¿cómo puedes sacar de repente este tomaco con toda esta información? O sea, claro, yo estoy preparando lo mío y digo, qué puta mierda. ¿Sabes? Porque me da la sensación de que se ha tirado el tío escribiendo sin parar durante 3 años. O sea, esa es la sensación que Sí. me da. Más luego No, el las mío es muy bueno para el world correcciones, building. más. Es muy bueno, sí. Entonces, Y es claro, verdad que, por ejemplo, el sistema Maelstrom, que es el de Raven, es un sistema que
es muy específico. Sí, Entonces, sí. si entras en ese tipo de partidas, es la repolla, pero es difícil sacarlo de ese formato. Y por eso está muy limitado. Pero es que es magia lo que hace. O sea, es que es una maravilla. De hecho, yo cuando me lo estuve leyendo fue como, me lo estaba leyendo y era como, Dani, vente a mi podcast y hablamos de esto. No, Yo pero lo flipé. tuyo no es de Yo Gamsu siempre y que os lo da leo, igual, vienes. ¿Sí? siempre que lo leo, flipo la partida que él lleva jugando con los del testeo tropecientos años. Es que, o sea, ya fluye, porque claro, ya hay tantas historias que han pasado entre ellos y tal, que de repente y ves la preparación de una aventura de yo planteo esto. Vale, ¿quién era el novio? ¿Quién era la persona que le ocultaba Ujú. información? Y se genera un que cuando empiezas la partida, claro, ya tienes ahí un mundo. Pues vamos a ir Brutal, sí. con el plato fuerte, Con Skullgirls 2. exoterroristas, la preventa de la segunda parte. ¿De qué va? O sea, ¿cómo conecta la segunda parte con la primera sin hacer un spoiler grande? Porque claro, esto es temporada 2. O sea, Ujú. aquí HBO paga el dinero, pum, y tú haces el este. El número uno del anterior se llama Piloto. ¿Cómo, cómo se llama la que reengancha de la segunda temporada? Ay, ¿cómo se llama la primera de la segunda temporada? Me acabas de dejar todo loco. No, o sea, quiero decir, se llama Piloto, en primer lugar, porque a mí me gustan las coñas estas de que hay Sí, sí, muchas sí, sí. series que su primera aventura se Sí, llama sí, sí, Piloto, tal cual. porque es un puñetero piloto y no tiene mayor ciencia. Se llama Black Cats, la primera. El, pero bueno, básicamente la primera temporada se llama Agentes Nuevos, la segunda Agentes Rotos y la tercera Agentes Libres. Hay varias acepciones de por qué es nuevos, rotos y libres. De hecho, esto es primicia mundial, exclusiva No mundial. se puede poner un cartel ahí Eh, algo. Edición. ¡Qué primicia! Nuevos, rotos y libres, los tres, si tú buscas sinónimos, los tres tienen un sinónimo común, que es diferente. Todo lo nuevo es diferente, lo roto hace algo diferente a lo que debería hacer, por eso está roto, y lo libre es diferente a lo que está ya encorsetado de alguna manera. Por lo tanto, realmente las tres aventuras habla de agentes diferentes, de diferentes maneras. O sea, hay un símil muy tocho al final de todo esto que aparecerá explicitado en el tercer libro, pero todo está ahí. Eh, el por qué exactamente lo quería construir así es porque soy un flipado y quería hacer una aventura muy compleja, porque hemos estado hablando de la suma de todos los males y un montón de aventuras que son súper explícitas. O sea, Carne de Cañón, la aventura que escribí para Cybersalles, claramente está hablando de lo que está hablando. Y literalmente es unos tíos que manejan un cañón y que cuando disparan el cañón ellos van a morir. Y les da igual porque son como una especie de carne de cañón, ¿no? Entonces es como súper explícito todo. En cambio, Crónicas de Skullkill tiene muchas capas. Podemos hablar de lo que pasa en cada una de las aventuras y no habremos tocado el tema. Porque el tema, de nuevo, tampoco quiero explicitarlo. Hay un montón de cosas que no quiero explicitar dentro de Crónicas de Skullkill y por eso siempre que hago las campañas son muy ambiguas. Hablo de otras cosas, ¿no? De lo que quiera. Porque me apetece hacerlo de esa manera. Y creo que es interesante entrar en ese mood en la campaña, en el quiero conocer a Skullkill, porque realmente no sé de qué me estás hablando. Y todo, que de repente me lleguen las hostias por todos lados porque no sé de qué me están hablando, ¿vale? Eh, Black Cats, por ejemplo, que es la primera aventura de la segunda temporada, es lo mismo, o sea, empiezas como es súper evidente lo que está ocurriendo y de repente rompe por todos lados. Y Black Cats viene de la Rosa de los Vientos. O sea, el programa de radio de Onda Cero, el que sacaba, pues en una de estas tertulias de los 4C estuvieron hablando de los Black Cats. Y yo empecé a meter los Black Cats y tal, y de repente, pues, ¡guau, qué guay! Pues voy a sacar los puñeteros Black Cats, estos felinos así que son como una especie de sombra que se ha solidificado de alguna manera. Y de repente veo que en la guía definitiva del Exoterror aparecen. Y me cago en su puta vida que es un concepto diferente. Entonces ellos le llevan el Big Alien Cat, que es como no es, alien no es de alienígena, sino de extranjero, de algo que no pertenece a este hábitat. Y el planteamiento que tienen ellos es como, no me gusta.
pues le mantengo el nombre de Black Cats para que sea una cosa diferente y lo establezco yo desde mi prisma, ¿no? Y, y es un poco así con todo. O sea, al final hay un montón de cosas que ya han sido explorados en crónicas, en otras cosas de esos terroristas, y yo he dicho, es que esto no es exactamente lo que quiero. Le cambio el nombre, dos palabras para que sí encaje en lo mío y tiro. Porque realmente lo que quiero es contar una cosa muy, 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 muy concreta y que tú la narres sin saber lo que estás narrando. Entonces ese es el desafío que yo estoy teniendo. Y creo que se consigue. Y de hecho, se ha subido hace un par de días una charla con directores que han cogido la primera y la segunda temporada. Y sí, más o menos por lo que están contando ellos, sí, eso cuadra. La gente sin saberlo está llevando hacia allá. Y es un joder, qué guay, está funcionando. Mola mucho que esto funcione así. ¿En qué conecta con la primera? Es el mismo grupo. O sea, empiezan en piloto porque es una experiencia Pero piloto. me refiero, es una evolución. O sea, esta gente llega allí a investigar cosas que en teoría no son tal y empiezan pero qué mierdas, pero qué mierdas, pero qué mierdas, ¿no? Continuo en el que van viendo que la pelota cada vez es más grande. Y quieres que eso, Claro, incluso después de eso, exactamente. ahora empiecen a rascar y vean que debajo hay otra capa todavía. Claro, esto realmente cuando tú aprendes guión, ves que se estructura todo en 3 actos, por eso van a ser 3 temporadas. ¿Sacaros un cuarto libro? No, no. Otra cosa es que saqué muchos libros dentro para explorar Skulking en otros sitios, ¿no? Pero lo que es la campaña van a ser 3 libros, van a ser 3 temporadas. La primera temporada es presentación. Dices, perdona, con todo lo que pasa y es presentación, sí, es presentación. O sea, realmente no pasa nada. Y segundo les ponemos en los peores posibles y luego ya conclusión. Exacto. Entonces, si tú cuando estudias guión sabes que es presentación, nudo y desenlace. Sí, sí. Y esta manera de establecerlo, no me acuerdo que fue un griego que dijo, buah, pues ya está. Presentación, donde presentamos a todo. Nudo, lo que pasa entre medias. Y desenlace, cómo termina todo. Y es como, perdona, me has dicho que hay un acto entero que es lo que pasa entre medias. O sea, eso es la definición que el tío escribe, ¿no? O sea, quiere decir, no tienes ni puta idea de lo que pasa en el segundo temporada. Entonces, realmente, cuando estudias guión sabes que es como si tuvieras en el punto de inflexión del primer y segundo acto y en el punto de inflexión del segundo al tercero hay como unas ruedecitas y tú puedes hacer así, desenroscar el segundo acto, meter otro y que todo funcione igual. Por lo tanto, realmente el segundo acto lo que va a hacer es todas estas cosas de la primera temporada de what the fuck, ¿qué estaba pasando aquí? Las volvemos a explorar desde este punto de vista. No hay evolución, la trama evoluciona, pero la trama evoluciona muy poquito, porque realmente hay un impedimento muy tocho que tiene que ver con, si has jugado con el Cat Skullkill, agentes nuevos, sabes que se presenta un personaje en el ending de la temporada entera y ese personaje viene a liar la parda. ¿Que tiene que ver o Entonces, no tiene que ver con el personaje de portada? que tiene que ver con el personaje de portada del segundo libro. Del primero, primero. El personaje de portada del primero no tiene que ver con ese. Es que me acuerdo ¿Quién, que te pregunté. quién crees tú que es ese personaje No, de no, portada? no. Porque Cuando, o sea, vi que te preguntaron por ello y dijiste, bueno, no puedo decir quién es porque es spoiler. no, No el quiero antagonista decir. supremo. No, es que hay un personaje que se llama el antagonista supremo, que no es el de portada. El antagonista supremo es un señor. Sí, sí, sí. Es un señor, es un EOE. Entonces el antagonista supremo se le plantea durante todo el primer libro. Y cuando abres el segundo libro, una de las primeras secciones creo que es el opening, o sea, como, bueno, sesión cero, no sé qué, no sé cuántos, y luego tienes una sección que se llama Antagonista Supremo, que es como, este es el Antagonista Supremo, esta es la manera en la que funciona, y ahora vete a jugar. Ya lo conoces. Entonces, cuando empieza la segunda temporada, ya sabes quién es este tío. Porque este tío en la primera está como en las sombras haciendo... Pero realmente Pero es no un te Kaiser enfrentas. Sosé en el sentido de que los personajes, o sea, pueden ir atando cabos de que siempre es esa persona la que está detrás, o todo lo contrario. Está detrás, pero son las personas estas que manejan el gobierno de tu colega. En el sentido de que todo pasa, No, no, muchas cosas no pasan te por voy a él. contestar, no te voy a contestar. Vale, vale, me No, parece pero bien. quiero decir, al final hay muchas tramas.
hay muchas tramas paralelas. Lo que pasa es que todas las tramas están conectadas por los mismos ejes. Entonces, en el momento que tocas un eje, todas las tramas cambian. Entonces, pero los 5C asociados tienen su propia trama, los Thompson tienen su propia trama, el señor Verdad tiene su propia trama, el antagonista supremo tiene su propia trama. Y hay veces en las que es el antagonista supremo el que activa ese eje que hace que todos cambien. Pero hay veces que no, que son los 5C los que de repente reactivan algo y eso gestiona todo lo demás. ¿Qué pasa? Que eso pasa en segundo, tercero o cuarto plano. Entonces, todas estas escenas de ending de la primera temporada, en el que de repente pasa algo súper críptico, yo sé lo que ha pasado, tú no. Claro, claro. Entonces tú, como director, lo que haces es leerlo como un loro, porque realmente es como una escena súper críptica, súper what the fuck, de no sé qué está pasando, pero bueno. Y de hecho, J. de Friki Guías me lo ha dicho de hijo de puta, ahora que tengo el segundo libro, ahora puedo narrar estos endings sin leerlos. Porque ahora entiendo lo que está pasando detrás. Es como, yo también. Bueno, pero al final es el Entonces impacto, todo ¿no? está Del unido. cliffhanger, ¿no? El que tú pongas algo Mm. que la gente se quede diciendo, me cago en la puta. O sea, no hace falta que entiendan, o sea, precisamente lo que interesa es que no lo entiendan, ¿no? O sea, que digan, pero Sí, ¿y pero no, esto porque por quiero qué? decir, yo entiendo lo que dice Jota, o sea, y que es un poco lo que dices tú antes de, lo que dijiste antes de, joder, tío, tienes que leer la aventura entera. Pues no puedes, porque no está escrita. Claro. Entonces no puedes. Hay ciertas cosas que ya se han detonado en la primera temporada que hasta la tercera no recojo. Entonces hay un montón de cosas así que tú estás dirigiendo a ciegas. Pero es que yo quería eso. O sea, yo quiero eso, yo quiero que tú dirijas a ciegas. Entonces el J me dice, joder, me hubiera facilitado mucho la vida esto. Y yo le dije, pero que habrías tomado decisiones diferentes. Sí. Bueno, yo creo que al final, Este personaje le hubiera tenido más respeto, este personaje me lo hubiera cepillado, sin más. Yo, vale, pues yo no quiero que hagas eso. Yo quiero que ahora te enfrentes con esas consecuencias de lo que hiciste en la primera claro, temporada, que en la segunda, y que tú explores eso en tu propio que lo va a Squirkill. hacer Y en única ese tu sentido, propia campaña, claro. claro. Y en ese sentido, tiene mucho que ver cómo se concibió Crónicas de Squirkill, porque lo que decías antes, lo que decimos antes de que es fringe, es yo voy a esta ciudad, luego la siguiente aventura es en esta otra ciudad, y de repente cuando reescribo para sacarlo para Shadowlands, me doy cuenta de que encaja mucho mejor si lo meto todo en un único contexto. Pero ya está escrito. Son aventuras de empieza, termina, empieza, termina, empieza, termina, empieza, termina. No pasa lo mismo. La segunda temporada está todo bastante más interconectado. Entonces, esas interconexiones tienen que ver con tu Skullkill, no con el mío. Y eso es lo que me parece bonito, que tú toda la primera temporada has ido presentando personajes y construyendo tu propio Skullkill, y en esta segunda temporada tiramos de la... todo está pensado para que tú tires de tus propias cuerdas y veas lo que pasa. Y a la tercera explotará todo. O sea, que en la Pero... primera tienes planteado como una sucesión de casos, por así decirlo, Uh-huh. que lógicamente tienen una historia de fondo, y en la segunda es un caso con muchas escenas, ¿no? Por así No, decirlo, ¿no? no de hecho, yo cuando establezco las aventuras para cada temporada, yo quiero que haya una con mucha interpretación, una con mucha investigación, una con mucha acción. Quiero decir, al final son como aventuras en las que yo sé que hay un formato de jugador que va a disfrutar más esta que esta. Entonces, y eso pasa cuando tú ves cuando estás hablando con alguien y dices, esto huele a actor del método. De repente, ¿cuál es tu aventura favorita de The Crónicas de Hulkil? Y te dice tal. Y dices, pues claro, porque es la que yo he construido para que sea de mucha investigación. En ese sentido, el formato se mantiene. Pero lo que tú lo que vas descubriendo, estos what the facts final de cada temporada, de cada capítulo de la segunda temporada, lo que haces es silvanarlo con la primera. Entonces, de repente, cobra sentido cosas que antes era como, pero ¿por qué? ¿Esto por qué? ¿Por qué esta movida? ¿Por qué de Sí, repente me porque de saltas hecho aquí eso con pasa con MK mucho. Ultra? Hay muchas partidas en las que han pasado cosas y la gente está deseando que acabe la partida para que les expliques qué era lo que pasaba realmente ahí. Porque no tienes por qué saber Y ahí es cuando cierras el libro y dices, hasta luego, no te lo explico. en tu caso, no le vas a explicar nada. O lo bueno, si quieres explicarle, pero no tendría mucho sentido si la idea, claro, es continuar con esos misterios, ¿no? Porque al Claro, final forma parte, ¿no?, de la experiencia el que no se, nunca tengas certezas, ¿no? O que las certezas te cueste exactamente. más tenerlas, ¿no? Pues me parece un pepino, la verdad.
segundo estoy Pues viendo está aquí, mal tienes que una yo lo opción de diga, pero sí. 40 pavos, 40 pavos lo que es Sí, solo el manual y luego está una opción con el Wall Breaker por 60, eran 65. sí. Eh, Wall Una Breaker, cosa muy o importante sea, es ¿vas que con queda muy Delos poquito ya tiempo de directamente preventa. en dúo? ¿O qué? O sea, Hombre, claro, es que estamos ya al mismo nivel ya. Y justo el martes ha salido una entrevista que le he hecho yo y bueno, somos como colegas ya. claro. Sí, la aventura de World Breaker es la típica aventura de, bueno, ya he superado eso terroristas, no quiero volver a jugar, vamos a jugar una cosa Defíndeme. que lo pete todo, ¿no? Pues World Breaker es eso, vamos a romper el mundo de alguna manera. Y una cosa que quiero decir es que la preventa, que está a puntito de terminar, hay una aventura que es un Shadow Shot que se llama Lealtad Absoluta, que solo vas a tener si entres en la preventa. Así que no seas tonto, entra en la preventa que encima te sale más baratejo. Así que ese PDF, que es esa aventura, que para el que entró en la preventa del primer libro era la noche más lluviosa, pues esta segunda aventura, que no voy a dirigir por ahí porque es un spoiler como un castillaco si la dirijo, esa aventura solo va a estar presente para aquellos que entren en la preventa. Así que a darle, a darme los lereles. ¿Recomendarías que si la gente juega? Porque a mí una de las cosas que más me gusta del rol es el desarrollo de los personajes. O sea, el desarrollo me Mm. refiero el hecho de que no hablo de un Dungeons and Dragons, de que llegue de nivel 1 al 20, que No, también no, el también desarrollo me valdría, pero el de la hecho de que vayan personalidad. acumulando sus experiencias, tal, que sobrevivan a una Mm. aventura y vayan a la siguiente. O sea, lo que querías hacer con la llamada de Chulu normalmente, pero que no pasaba porque te volvías loco o te disparaban o lo que sea. Pero bueno, tu idea era seguir haciendo, investigando O te casos volvías loco y te y disparaban. te disparaban o tú disparabas a alguien estando loco. Me gustó mucho lo que me dijiste, bueno, lo que me dijiste, lo que escuché del tío que le metía el disparo al otro en la cabeza y luego te escribía para pedirte perdón por Claro, por haberle eso aliado. pasó en en la cuarta aventura. En la cuarta aventura de la segunda temporada, hay un final en el cual de repente explota todo y se quedan todos así mirando como... Y un personaje dijo, esto es lo que hay que hacer. En plan de, ¿cuál es el protocolo del ahordo? Esto es lo que hay que hacer. Y hizo otro, ¡pac! Y se lo bajó. Claro, esos son estos momentos que cuando estás en el testeo tú tienes que tomar una decisión. Entonces es como, ¡buah, qué guay! Esto lo voy a dejar porque va a ser... Pero realmente, y eso entronca un poco con lo que decíamos antes de cuando vas a escribir para un libro, no puede ser así. Tú no puedes hacer que se hayan subido tanto las apuestas que la frustración te lleve a hacer eso. O sea, porque al final eran decisiones tomadas por frustración, de alguien que rompe la baraja porque por pura frustración. Porque no veo otra Crónicas de salida. Squircle es muy, Claro, muy frustrante. Entonces, que eso pase de forma orgánica en tu grupo porque has tomado ciertas decisiones, ok, es tu grupo, sí, pero no pero puede ser que el diseño de aventura sea así, por lo tanto lo cambié. no Está puedes cambiado. imponerlo. Hay ciertas cosas que están cambiadas, están bajadas de nivel porque hay una cierta responsabilidad cuando tú lo escribes, ¿no? De esto no puede llevar a que lo normal sea llegar a este punto de decidir romper la baraja, porque es decidir romper la baraja, ¿no? Entonces fue un momento súper catártico y mola un huevo y es un momento que yo me voy a llevar como, ¡buah! Pero no está bien. Claro, Así de sencillo. aparte porque la gente luego tiene que volver a jugar y hay mucha Bueno, pero gente que hay eso es lo unos de menos. rencores ahí. Eso es lo de menos. Nosotros tuvimos una Pero partida en hace... ese sentido, por ejemplo, lo divertido fue que yo directamente, la siguiente aventura fue como, vale, el tío le ha metido un tiro, pero no lo ha matado, porque tiró daño, lo multiplicó por no sé cuánto y tal y cual, y lo dejó como a -10, una locura así, y no le mató. Pues la siguiente aventura estaban los dos juntos. Y yo lo dejé a propósito que de repente volvieran aquí, porque y yo sabía que lo primero que iba a pasar es que se iban a liar de tiros otra vez, porque quiere decir, eh, y lo mantuve y me pareció, y fue una resolución de lo otro, ¿no? Eh, pero claro, eso es yo como director, cómo decido enfrentar esto que ha ocurrido en mesa y tal. A lo mejor en otro momento de mi vida hubiera parado y hubiera dicho, chicos, ¿estáis bien? ¿Qué ha pasado? No sé qué tal. Claro, esto lo mismo Y, se os ha ido de y las en otro, mo- manos, quizá puede haber y en otra otro momento de mi solución. vida
hubiera dicho, no, no, te lo has cargado, vene, y ahora él no va a volver a jugar por tu culpa, porque era un gilipollas, ¿no? Entonces, quiero decir, que tú vas cambiando Claro, y claro. Crónicas de Skull Kill, yo me siento representado en gran parte, pero hay partes de Crónicas de Skull Kill que yo ya no me siento representado. O sea, fue otro Álvaro Loman el que escribió eso, ¿no? Entonces eso también es muy bonito, el que pueda ir ocurriendo, el que pueda hacer, el Sí, que pues no tiene pueda ir tampoco, o sea, no tienes por pasando. qué identificarte con todo lo que escribes porque efectivamente las circunstancias cambian, un poco lo que hablábamos del Mm. tema de los niños, ¿no? Tú puedes escribir unas escenas súper gores con niños y de repente luego tienes hijos y te quedas como diciendo, uff, esto lo mismo no lo metía, o aquí me cortaría, Bueno, o voy a poner un aviso. O sea, no, por me ejemplo, refiero al hecho de avisos que hay, ¿eh? Sí. me refiero al hecho de que cambia tu forma de ver determinadas cosas y Mm. algo que lo veías como una cosa de, bueno, no tiene mucha importancia, luego es como, hostia, esto me pega directamente, ¿no? Entonces, Sí. las cosas son así. A mí sí que me gusta mucho, o sea, porque claro, las aventuras siempre dicen el tema del railroad. Eh, las aventuras tienen una historia y los personajes van por ella. Eh, Cómo la resuelven es donde está su libertad, pero evidentemente, si el caso se resuelve de una determinada manera, o sea, no importa tanto el cómo se resuelva, pero se tiene que resolver. Y Mm. las premisas están establecidas. O sea, el punto A, B, C, D están ahí. A lo mejor te saltas un punto, a lo mejor rodeas por otro lado, pero tienes que acabar llegando a ese final. Otra cosa es que tú no tengas poder de decisión. Y entonces a mí, por ejemplo, Claro. jugando Corona de Sal, pues bueno, está jugando una partida que lo hicimos con mi sistema, pero que es una partida pensada para un OSR en el que la gente muere porque pasan cosas malas. Y aquí pues todos iban haciendo las historias y cuando ya parece que va a acabar, uno encuentra un tesoro, decide que no lo quiere repartir porque se lo ha encontrado él. El tío que le guía le dice que, pues bueno, que se sienta a esperar a que lo repartan. Todo esto con el fin del mundo viniéndoles por detrás, ¿no? Y que él verá. Y hay un momento en el que tienen que escalar para salir y intenta uno escalar, intenta cortarle la cuerda. Todo esto estamos hablando de un grupo de compañeros. Intenta cortarle la cuerda, al final le acaba haciendo caer, se rompe la pierna abajo, con lo cual ya no puede escalar. Le pide a su familiar que vaya arriba a picotear la cuerda para intentar romperla. Entonces tú dices, hostias, me ha ganado, ¿no? Porque esto es lo más grindar que hay, ¿no? Que es, están luchando con una cosa súper sobrenatural del fin del mundo y al final se van a pegar porque hay 4 monedas de oro que quieren, que no quieren entregarse, porque además no tenía relevancia ninguna, o sea, ni siquiera sabían lo que había en una bolsa con monedas y con dos objetos que no le valía a nadie. Y claro, esos personajes, pues unos se salvaban de una forma, otros de otra, tal y cual, y dices, en la siguiente partida va a haber varios de ellos que se van a encontrar. Mm. Y va a ser como, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿qué van a decirse? ¿Cómo va esa escena? Porque toda esa escena es una escena de principio de aventura. Luego tú has preparado algo, pero tú imagínate que ya explota ahí. Y normalmente Sí. se encuentra una forma diplomática, entre comillas, del este, de no me he olvidado de ti, pero tal. Ya. Y esas cosas Sí, porque al molan. final Pero, todos tiran para que la trama continúe y tal. Pero es verdad pero cuando pasan cosas que así, que son eliminar el tan... personaje completo es muy visceral. O sea, va a llevar a cosas muy viscerales. Si luego además hay movidas dentro del grupo que no tiene que ver con el rol, sino que tiene que ver con otras cosas. No, en este caso no, no había nada. El tema era Sí, sí. simplemente de que había un tío que su principal motivación era la supervivencia. Y entonces, y que su frase favorita es, ¿cuánto me vas a dar por hacer esto? O en su defecto, voy a tener que pagar. Y entonces, pues bueno, Dos claro, caras de la misma moneda. claro. Entonces eso condicionaba, dispuesto a interpretarlo, condicionaban cosas que iban pasando. Pero ya te digo, o sea, yo creo que el hecho de que pasen cosas dentro de tu propia campaña es bien. O sea, que tu grupo tenga sus relaciones que no son extrapolables a otro grupo va a llevar las cosas de otra forma completamente diferente, pues yo creo que al final eso sí que mola y que funciona. Lo de dispararse y todo eso, pues bueno, pues tú has jugado a Magic, no sé si te seguirás jugando. Si juegas Commander y juegas con la No. misma gente, pues al final acabas odiando y siempre van todos contra el mismo. Cualquier juego cooperativo acaban yendo todos a por Mm. el mismo tío porque le odian y tal y cual. Pues bueno, pues eso en el rol no es habitual porque no suelen ser antagonistas entre ellos, pero sí que se Ya. pueden dar el si tú me mataste en la anterior, ahora yo voy a ver si me puedo vengar.
ahí ya depende de lo adulto que sea cada uno jugando y cómo se lo Ya, tomen. eso hace mucho también. Yo Pues recuerdo Álvaro, que jugando mi dime. campaña de Orpheus, que yo era jugador, decidí que mi personaje era un niño, bueno, no era un niño literal, pero que era un niño, era un niñato, ¿vale? Entonces de repente dije, pues dentro de 3 días es mi cumpleaños. De mi personaje, ¿sabes? Dije, dentro de 3 días es mi personaje, es mi cumpleaños. Entonces, claro, pues seguimos jugando. La semana que viene, pues seguimos jugando. Dentro de 2 días es mi cumpleaños. La semana siguiente seguimos jugando. Mañana es mi cumpleaños. Entonces, que seguimos jugando y era como, bueno, pues llegamos hasta no sé cuánto tal cual. Y es eso, a lo mejor ha pasado una semana, ha pasado 2 semanas porque justo la semana pasada no podíamos jugar o lo que sea. Y es el día de mi cumpleaños y yo me quedo esperando a que alguien me regale algo. Y me quedé esperando. Y estaba encabronado con todos porque nadie se acordó de mi cumpleaños. Te puede Es dar la como, lo he brasa. estado diciendo, ¿sabes? Claro, y era como, tío, esto, o sea, en el mundo real sí que me hubiera dado cuenta, porque lo has estado diciendo ayer y antes Claro, de ayer claro, y tal, claro. pero esto que ha tenido una semana entre nadie se. Pero claro, me pilló un rebote dentro del personaje, ¿no? Sí, 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 claro. Pero hubo un bleeding ahí de joder, que no se han dado cuenta de mi cumpleaños, ¿sabes? Y fue muy divertido de jugar, pero lo que dices tú, porque formaba parte de la trama de los personajes. Si esto fuera una parte de la trama de la partida, a lo mejor no hubiera tenido gracia. Pero eso fue súper guay de dirigir, Por eso de jugar, perdón. a mí particularmente prefiero, y por eso siempre digo el tema de los personajes que no sean personajes pregenerados. Entiendo que los personajes pregenerados ayudan mucho al director de juego a plantear unas historias secundarias que poder hilar con historias principales, y porque ya lo tienes hecho, tú has decidido quiénes son y todo eso. Pero a mí me gusta mucho el que los personajes sean gente que te has hecho tú y que luego se establezcan esas uniones Mm. entre ellos. Y además eso va a hacer que luego la partida sea única, ¿no? Porque ahí ya los diferentes personajes, por lo que tú dices, Claro, a jugar con un niño, jugar con alguien que es muy egoísta, o jugar con un tío que es muy voy con la verdad por delante y el no sé qué, que hay muchas veces que eso es un paladín. injugable. Pues todo ese tipo de cosas hacen que la campaña o las partidas tengan un tono completamente distinto a que si tú estás jugando con un personaje que ya está decidido, que le pasa eso, porque no sé qué, que incluso todo el mundo le da su color, ¿no? Al personaje. Pero no sé si esos terroristas, esta partida, lo haces con personajes pregenerados o dan la No, opción de no, los personajes pregenerados y pregenerados. Para mí, los pregenerados es para jornadas. O sea, yo no te conozco, vamos a no quedar, vamos a perder el tiempo en hacer esto, y de claro. repente, en plan, tienes aquí las fichas y vamos a jugar y ya está. Para mí, ese es el uso de un pregenerado. O para one shots en los cuales vamos a explorar esta sensación concreta. Entonces, en la suma de todos los males, eran aventuras, eran Shadow Shots, entonces cada Shadow Shot sí que tenía sus personajes pregenerados y tal. Esos personajes pregenerados los tiré. Cuando escribí el libro, cogí estos personajes pregenerados y todo este telón de fondo, lo que te decía antes, que era un montonazo de PNJs, era una reconversión de estos PJs pregenerados. Los reconvertí, porque además los personajes pregenerados no tenían ni nombre, ni sexo, ni género, para que cada uno eligiera lo que quisiera. Aquí no, aquí dije yo, no, pues yo ahora dentro del libro quiero darles una cosa adicional, bueno, adicional, diferente, porque al eliminar los personajes pregenerados, de repente estás eliminando ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, que te quería darle un sabor diferente, por lo tanto, el telón de fondo los convertía todos en PNJs. Todos esos. Y claro, estamos hablando de 5 PJs Sí, pregenerados por cada por uno, 12 claro. aventuras. O sea, Sí, es o sea, una locura de gente. Y eso lo terminé haciendo con todos los personajes, se quedaron ahí como telón de fondo. Y, pero yo nunca jamás me he planteado que Crónicas de Skullkill tuviera personajes pregenerados. Igual que hay personajes pregenerados en Mentiras Eternas, me parece una gilipollez. O sea, es como, no, no, está bien que tenga los personajes pregenerados por si de repente el mío se muere, entonces tener uno de sí. recambio por si acaso. Pero me parece una gilipollez tremebunda el tener ahí 10 PJs pregenerados que te están ocupando espacio para nada, porque una A mí, campaña larga yo me voy a hacer mi propio PJ o no lo voy a jugar, así de sencillo. a mí me gusta eso sobre todo con la idea, sobre todo si tienes intención de seguir jugando cuando acabe, suponiendo que sobrevivas, todo eso. Que tengas Claro, por intención de eso seguir digo jugándolo campañas el largas. desarrollo y jugar Claro, un personaje pregenerado posteriormente me parece ya absolutamente... A ver, en Pendragón lo hemos hecho y ha funcionado y no hay ningún problema, pero prefiero el hecho de hacerte el tuyo y seguir con esto. ¿Proyectos que tienes sobre la mesa? La tercera parte de demasiados. esto,
¿no? Que estás ya con ello. Demasiados proyectos. No, no, no hablemos de eso que me da ansiedad. No, Bueno, a ver, tengo los terraplanistas. literalmente demasiados. Terraplanistas está ahí, en la Terraplano casilla está de ahí. la tercera Cosas parte de las que de, no puedo hablar de también. Squeakles el año que viene, como muy Hay tarde, ¿no? una aventura para Fan Hunter que ya está escrita y que está esperando que Chema Pamundi básicamente haga su parte. Eh, mil cosas, es que demasiadas cosas, porque al final todo son ideas y todo lo quiero llevar a cabo. Entonces al final ya pasas por, es esta parte de ya eres profesional porque ya dices, ¿lo voy a vender? No, pues no Ni le me lo doy planteo. tiempo, Sí, 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 sí. ni me lo planteo, Eres de esa porque yo gente necesito tener tal. que está 24 horas, bueno, 24 no, pero un porcentaje muy elevado pensando en rol, dándole Yo sí, o sea, vueltas quiero decir, a partidas, a posibilidades. claro, mi dinero viene de ahí, por lo tanto, al final, quiero decir, eso al final Sí, pero cuando no venía de ahí, eras ese tipo de personas que está dándole vueltas si tienes una campaña en marcha, decir, hostias, esto Sí, podría, sí, esto. yo le decía los momentos estos de la ducha larga, de que de repente estás ahí pensando en la partida del sábado y han pasado 10 minutos en la ducha y ya estás arrugado como una pasa. Y es porque justo ese es el momento que has decidido y ha hecho clic algo y ha empezado a hacer el buffering y sí, una de las cosas que yo más disfruto es eso. Por eso, por ejemplo, me gusta mucho la tercera edición de No Armies, que directamente te habla de que el espacio de partidas es el turno del PNJ, porque es el turno en el que el máster va a decidir qué ¿Qué ha movidas van a ser los pasado? PNJs en la siguiente. Entonces, ese concepto del turno del PNJ me parece fascinante y encaja perfectamente en cómo hago yo las cosas. Porque yo hablo mucho de que yo improviso todo, no bla, 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 pero realmente lo que hago es No, que pero estoy toda la puta semana, hasta la claro. semana que viene, rumiándolo. Y me encanta y lo disfruto muchísimo que sea así. Claro, porque incluso aunque esté escrito o no escrito, tienes claro por dónde quieres que tire, Sí, claro. qué puede llegar a decir, cómo puede plantearse, porque yo creo que una de las cosas cuando ya tienes escrita la partida es intentar, no de forma consciente, pero sí intentar adivinar por dónde van a tirar los jugadores, ¿no? Claro, Para claro. ver cómo lo puedes ajustar. Pues Álvaro, no te lío más. Muchísimas gracias por haber estado aquí hablando conmigo de todas estas cosas. Me hubiese Un estado placer. 27 horas más, porque tenía yo por aquí un montón de cosas todavía por, por preguntarte, Sí, sí, sí. Si es que pero bueno, nos hemos liado aquí, nos hemos engorilado a hablar de otras cosas. pero es que esto siempre es así, o sea, esto no tiene ningún Sí, tipo de ya solución. sabemos a lo Pues que nada, venimos. pues cuando vayas a presentar lo próximo, si te animas, te vienes y me lo cuentas y te vuelvo a preguntar A otra vez tope. por todo esto. Bueno, por esto concreto Ah, no, y la pero repetimos toda la misma desde el principio. Oye, ¿cómo empezaste a jugar? Y luego Entonces ahora la añadimos al preventa final del 15 grupo. minutos de lo nuevo. Pues gracias, Perfecto, Álvaro, me tío. parece maravilloso. Espero Un que placer, no muchísimas tengas que gracias. matar a nadie, porque la gente lo compre, Bueno, compre todo. eso ¿Verdad? no es mi decisión, ya Claro, es, eso es. eso tienes que ir tú solo a ir cargando y limpiando el Sí, yo, arma, claro, los mi pobre cuchillos. espalda. En fin, Pues nada, pues hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado, ya sabéis, like, todo ese rollo y nos vemos en la próxima. Adiós. venga,